Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Bien, qué buen comienzo musical, señoras y señores, hoy con esta españolísima cantante, joven, intérprete, nacida en Jerez de la Frontera. Estamos hablando de Sara, Sara Marín López, Sara más conocida, obviamente con géneros muy particulares de la música española, para el arranque de nuestro programa para esta jornada. Sara y este título, Corazón Herido. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, audiencia del Sol de Nuestra España, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de nuestro programa. Esto es El Sol de Nuestra España hasta la 1 de la tarde. Este gran magazine radial para nuestra colectividad española en la República Argentina y en el Río de la Plata, claro que sí, sus descendientes también que comparten el programa, más aquellos que gustan de la cultura española y la cultura europea. Bueno, acá estamos, luego de nuestro querido Manuel Corral Vide, la puesta obviamente de su programa Consentidos, así que bueno, Manuel Corral Vide Consentidos junto a Carlos Ayo, que ya van rumbo a los 21 años de vida, así que ahí los estaba escuchando los muchachos, así que bueno, bien, ya en enero cumplen 21 años, ya la mayoría de edad, mi querido Manolo Corral Vide, así que por eso, bueno, bien entonces, adelante con esta propuesta radial de tantos años que compartimos en nuestra colectividad española también aquí en Radio del Pueblo. Y nosotros vamos también rumbo a los 28 años de vida en este próximo mes de octubre, el mes de la Hispanidad. Así que bueno, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición federal. Estamos con todo nuestro equipo completo en esta jornada de este día de sábado 16 de septiembre del 2023. ¿Tenemos confirmado el número de programa? ¿Lo tenemos confirmado? ¿Sí? ¿Es este el número de programa? Ah, bueno, mira vos, Bueno, perfecto, entonces, así que ya después les vamos a contar, claro que sí, Ya les vamos a contar, Así que, bueno, estamos con Gustavo, ¿no? Gustavo está en la puesta en el aire hoy. Bien, Gustavo, ¿será el Gustavo que yo conozco? No sé, ya. Bueno, así que Gustavo, puesta en el aire. Hola, Gustavo, buen día, ¿cómo vamos? Así que Nicolás Solechea creo que está haciendo parapente por no sabe por dónde, así que por eso. La puesta central en estudios de Radio del Pueblo. Estamos con Belén Dipsa en lo que es producción también del programa y en redes sociales, Mónica Cervantes, producción, Miri Dipsa en lo que tiene que ver con la producción y el soporte técnico, ese ida y vuelta con los estudios de Radio del Pueblo y nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en Parque de los Patricios. Estamos con todo nuestro equipo completo. ¿Quiénes habla? En la conducción y dirección, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bueno, hoy estamos jornada, qué lindo día hoy, lindo día sol. Hoy el sol está presente también, claro que sí, está presente. Bueno, hoy el santoral conmemora a San Cipriano de Cartago, de Cartago. El nombre Cipriano es de origen griego, significa consagrado a la diosa Venus y natural de la isla de Chipre también, Hoy el santoral también conmemora a San Juan Macías, que fue un religioso español que vivió en Perú por su vocación a la vida religiosa. El nombre de Juan es de origen hebreo, significa aquel que es favorecido. Así que bueno, para los ciprianos, nuestro saludo también, y algún Juan, que no es el Juan como tiene que ser, pero también nuestro saludo en el programa. Así que bueno, hoy es el Día Internacional de la Capa de Ozono. Les cuento que en el año 1987 se firmó el Protocolo de Montreal, esto relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, que es la que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares. También hoy
Además de esto, es el Día Mundial de la Limpieza, también para tenerlo en cuenta. En el 2008, el país, en Estonia, decidió tomar en sus manos también la limpieza de su hogar, obviamente, también, entonces entendiéndose por hogar toda su nación, buscando también una solución real al problema de la basura. Además, se tiene en cuenta que la basura digital, como el almacenamiento en los correos electrónicos, es muy, pero muy importante. Bueno, hoy es el Día Mundial de las Playas, un día para tener conciencia también sobre la conservación de los espacios marinos, también del medio ambiente, esto también para destacarlo sin lugar a dudas. Y hoy es el Día Nacional de la Juventud. Esto se recuerda a los estudiantes secundarios que solicitaban el boleto estudiantil, ¿se acuerdan? El boleto estudiantil gratuito en lo que fue la Noche de los Lápices, un tema que conocemos y mucho acá en la República Argentina. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Contenidos del día de hoy. Les cuento rapidito qué es lo que vamos a ir manejando. Ernesto Arriaga, bueno, hablando de manejar, Ernesto Arriaga, como siempre, con todo el tránsito y el transporte argentino. Hoy ausente con aviso lo vamos a tener a Tony Cabot, que con un problemita en la garganta, pero nosotros desde aquí de nuestros estudios le vamos a dar un poco un pantallazo de lo que está pasando con el Polideportivo Español también, y además la campaña del Deportivo Español, aquí en la Argentina, que está en la primera C. Así que bueno, pronto restablecimiento para nuestro querido Tony Cabot, así se nos pone bien de la gola. Y vivimos de la gola nosotros, de nuestra herramienta de trabajo que es la garganta. Así que por eso, bueno, tendremos a Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza de España, como tiene habitualmente en el programa. Estaremos con Billy Dipsa, también con todos los eventos de la colectividad y del espectáculo, tanto de Argentina como de España. Estaremos con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, estaremos tocando algunos temas, lo que tiene que ver con el fútbol, el boxeo, así que ya vamos a hablar de ese tema también. En minutos ya me estaba contando la producción, otro que no está muy bien de la garganta, me estaba diciendo la producción recién, así que bueno, somos varios parece, ¿no? Bueno, Pedro Luis Valenciaga, nuestro querido Pedro Luis Valenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a estar charlando un poquito sobre las actividades y los festejos que se están ya realizando en estos próximos meses, en lo que se viene ahora la próxima semana también, porque sin lugar a dudas hay eventos muy importantes en el Centro Riojano Español y lo vamos a estar destacando también aquí en el programa. La segunda hora del Sol de Nuestra España estaremos charlando con Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a hablar un poquito porque mañana se viene la gran fabada, que tiene que ver con la gesta de Covadonga. Así que van a estar realizando en la institución. Y aparte hay una propuesta muy importante para hoy a la tarde. Ya se los vamos a contar. Le voy a estar preguntando yo justamente a nuestro querido amigo Juan Manuel Posada. Estaremos charlando también con Emilce Arroyo Pastor en la tercera hora de nuestra propuesta radial. Ella preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Vamos a hablar un poquito porque saben que se viene ahora el mes de octubre lo que va a ser la participación de la República Argentina en el Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, que se va a llevar a cabo en Salamanca. Así que bueno, vamos a estar charlando también de ese tema. Y la vamos a tener también a Julia Gallego. Julia Gallego, una joven muy talentosa, me decía justamente la producción que estuvieron charlando hace un par de días para invitarla para el programa para hoy, que ha sido becada, becaria de máster de posgrado de la Universidad de Salamanca. Así que bueno, vamos a estar preguntándole también sobre esta beca, porque es importante sumar a la juventud. Esto es muy, pero muy importante. Pero además, señoras y señores, tendremos como siempre la mejor música española y toda la información tanto nacional como de nuestra madre patria. Bueno, ahora le voy a ceder el micrófono a Mili Dipsa, así que para que nos comente central de oyentes vía celular del programa para estar en contacto y además todas las redes sociales, todas también para destacarlo aquí en el Sol de Nuestra España. Mili, buen día, bienvenida. Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Llegó el día sábado, seguimos acá con el tema de la garganta. Y si cada vez más gente, con todos los que hablamos, dicen, sí, capaz que tengo una molestia, así que bueno, hay que cuidarse, La verdad que sí, ahí tecito de jengibre, capaz que algún tipo de miel, ¿no? Todo eso que viene bien para la gola, como quien dice.
hay que cuidarla, hay que cuidarla. Y más con este cambio de clima que bueno, que ahora se viene la primavera, este traspaso que hay frío, que hay viento, bueno, a cuidarse, señoras y señores, a cuidarse y también a prenderse al sol de nuestra España hasta las 13 horas con la mejor música, información y entrevistas. Hoy programón, programón. Así que recuerden que nos pueden escuchar por aire, obviamente, por Radio del Pueblo AM830, como así también a través del sitio web www.radiodelpueblo.com.ar, repito, www.radiodelpueblo.com.ar y también a través de la aplicación que tiene la emisora. Así que buscan en Google Play Radio del Pueblo y ahí se las pueden descargar gratuitamente. Muy simple, no hay excusas para no escucharnos en vivo. Y después, una vez que ya pasa el programa, durante la semana, recuerden que pueden suscribirse gratuitamente al canal de YouTube del Sol de Nuestra España y volver a disfrutar de todos los programas, como así también las entrevistas, los protagonistas que son parte del programa sábado a sábado, así que las invito a que se sumen al canal de YouTube del Sol de Nuestra España. Cada vez somos más, cada vez somos más, la verdad que sí. Ahí nos dejan algunos mensajes también, así que leemos todo. Así que nos buscan en YouTube como El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y ya son parte de la comunidad digital del programa. Así que también estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde ahí también les compartimos un poquito más lo social para tener en cuenta. ¿Cómo tienen que hacer? Muy simple. También buscan El Sol de Nuestra España y ahí nos encuentran. Bueno. Y atención. Sí, dígame. Después me dicen, no pasas el número de teléfono. Bueno, recuerden, si se quieren comunicar con nosotros durante el programa, lo pueden hacer a través de la central de oyentes. 11 36 76 6100. Repito, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15. 15 36 76 6100. Y ahí nos mandan mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp. Y lo pueden hacer durante el programa o en la semana también. Así que para que tengan en cuenta, nos agendan ahí en sus celulares y estamos en contacto cuando ustedes quieran. Así que ahora sí, seguimos. Bueno, perfecto, gracias Mili. Tenemos datos actualizados del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos una jornada realmente muy, pero muy agradable. Datos de las 10 de la mañana, para que lo tengan en cuenta. La temperatura actual en estos momentos está ya ubicada en los 21 grados 3 décimas, está en ascenso. 21 grados 3 la temperatura, 44 el porcentaje de la humedad. La presión un poco baja, 999,8 hectopascales. Viento del sector oeste a 13 kilómetros en la hora. El cielo está ligeramente nublado, la visibilidad es normal, 10 kilómetros. Tengamos en cuenta que para hoy vamos a tener previsto una máxima de 28 grados, así que para destacarlo también. Si nos vamos a La Rioja, que ya sé que nuestro amigo ya está conectado para salir al aire, en Logroño, por ejemplo, 28 grados 6 décimas de temperatura. Qué lindo para estar en Logroño, claro que sí. Bueno, hablando de Logroño y hablando de La Rioja, en 30 segundos, señoras y señores, llega el rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos que venimos, muchacho. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, en este rinconcito del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Y tenemos para charlar distintos temas que son muy, pero muy importantes para que lo tengan en cuenta y que lo vayan agendando. Que eso también hay que señalarlo y lo quiero destacar fundamentalmente. Pero para charlar un poquito de todo lo que llevan adelante, lo que ha sucedido anoche, por ejemplo, y lo que se viene, porque está celebrándose el centenario de la institución en este 2023, el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Lo tenemos a su presidente en línea, que es el amigo Pedro Valenciaga. Pedro, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Bien. Buen día a todo tu equipo y tu audiencia. Gracias Pedro, gracias por estar con nosotros en el programa. Bueno, un montón de preguntas para hacerte. Primero, anoche, el uso de la sidra en la nueva coctelería argentina y esa charla de demostración práctica. Contanos un poquito cómo anduvo todo anoche, Pedro.
Perfecto, anoche fue muy lindo, tuvimos 40 personas, Ujú. la gente muy conforme. Javier ya lo conocemos hace mucho tiempo porque, como vos ya sabés, Sí, está siempre en las verbenas nuestras con la sidra tirada que él hace, Griffin, sí. y es un amigo de la casa, yo lo conozco hace muchísimos años. Ujú. Estuvo también con el puesto de sidra tirada en el centenario que hicimos en la fiesta en el Palacio San Miguel. Sí, señor. Y bueno, anoche fue espectacular, preparó unos tragos con sidra que después cada uno los fue probando, todos espectaculares. Bien. Y la cena final, después de su charla, también Ujú. nos trajo sidra tirada para quien quisiera cenar con sidra. Sí. Y dentro de los platos comimos un cachopo asturiano. Ah, bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Así que terminó todo excelente. Bueno, me alegro. Enhorabuena, entonces me alegro. Aparte, un maestro, Javier. Sin lugar a dudas, un maestro en lo que él lleva adelante su propuesta de sidra. Pero bueno, enhorabuena, enhorabuena realmente. Bueno, mira, hoy estamos a día 16. Ya la semana que viene tenemos el domingo 24 y se viene la fiesta de San Mateo y de la Vendimia Riojana 2023. Es así, ¿no es cierto, Pedro? Así es, lo próximo es el domingo 24 Sí, con la fiesta de San Mateo y la Vendimia, como todos los años lo hacemos. sí, señor. En Logroño ya a partir de mañana domingo ya empiezan las fiestas toda la semana, Sí, sí, porque realmente es el 21 San Mateo. claro. Así que nosotros lo hacemos el domingo 24, que es el día posterior, Ujú. y como siempre empezamos con la misa en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, Sí, donde entramos en procesión con la Virgen, con una imagen de la Virgen de Valvanera de La Rioja. sí, sí. Algunas personas del coro cantan una jota, Ujú. el párroco, por supuesto, nos da la misa, Sí. y posteriormente vamos al centro riojano, la sede, Sí, donde empezamos el espectáculo con un pisado de la uva, con una ceremonia que se hace en Logroño, sí, sí. en el Espolón, en un lugar muy grande, Ujú. y nosotros lo que hacemos es replicar eso en una cuba, pisado de uva. Sí. Viene el párroco de Valvanera, bendice el primer mosto, Ujú. y se lo damos a la imagen de la Virgen de Valvanera. Con Bien. eso comenzamos la fiesta. Bien, bien. Y Correcto. después tenemos la actuación de nuestro coro, nuestro conjunto de baile, Sí. y vamos a tener un show muy bueno de flamenco. Ah, bien, perfecto. Excelente. Así que, por supuesto, buena gastronomía, vamos a hacer un pollo a la riojana que a todo el mundo siempre le gusta, Sí, señor. y bueno, esperemos que todo salga bien. Pero claro que sí, claro que sí. Y pregunto, la gente ya se está anotando, haciendo las reservas pertinentes. ¿Están a tiempo todavía para seguir haciendo reservas, Pedro? Sí, hasta el día miércoles de la semana que viene tomamos reservas. Sí. La gente está reservando, haciendo las transferencias o depósitos bancarios, Sí. que es la metodología que estamos usando. Bien, bien. Y posteriormente, cuando esté todo cerrado, armamos las mesas, Ujú. y al ingresar el día domingo le damos las ubicaciones con las entradas. Perfecto. Por supuesto, como siempre, tenemos sorteos después con pata de jamón, con chorizos, con vinos. Sí, señor. Y eso también ameniza y les gusta a todos. Claro, perfecto. Hablando de vino, obviamente al cerrar todo estará el Zurra Capote, no puede estar ausente. Vamos a brindar con Zurra Capote. Bien. Como es una fiesta bien típica riojana y de Logroño y tiene que ver con la vendimia, Sí, entonces lo cerramos con un brindis con Zurra Capote. qué rico, sí, es exquisito realmente, disfrutar, sin lugar a dudas. Así que, bueno, y te pregunto también, ya que tenemos la oportunidad de la gente que nos está escuchando para los informes y reservas, que aquel que quiera hacer los informes necesarios y ya reservar para que ustedes le den los datos de transferencia o depósito también, pueden estar en contacto, le contamos a la audiencia, con el celular de la institución, que es el 11 32 92 54 16, lo reitero, 11 32
92 54 16. También el correo electrónico de la institución, que es centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. Y me dijiste que hasta el día miércoles tienen tiempo para hacer las reservas, obviamente con su transferencia o depósito previo. ¿Es así, no es cierto? Sí, exactamente. Bien, correcto, Pedro. Así que bueno, va a ser una fiesta como ya nos tiene acostumbrado el Centro Riojano Español en Buenos Aires, con la fiesta de San Mateo, la vendimia riojana, y bueno, disfrutar de un almuerzo de camaradería tan particular y tan especial que bueno, enhorabuena lo que nos estás contando, Pedro. ¿Algo más para destacar de la fiesta del el domingo 24? No, lo único que te puedo decir es que como nos pasa todos los años, nos juntamos con gente que habitualmente viene, socios e invitados, Sí. socios de otros centros de la colectividad que siempre vienen. Sí, sí. Y la alegría, la camaradería, la diversión es lo que abunda en nuestras fiestas. Perfecto. Y eso la verdad que nos llena de alegría, y justamente por ese motivo es que la gente vuelve y está pendiente de lo que nosotros hacemos en cuanto a fiestas, porque siempre lo pasa muy bien. Entonces, Uh-huh. esa alegría y esa tranquilidad que tenemos de que la fiesta que armamos y lo que hacemos les gusta, nos da la posibilidad de seguir con este mismo ritmo, Bien. sabiendo que estamos haciendo bien las cosas. Claro que sí, van por la senda del buen camino, como corresponde, perfecto. Y ese camino de Logroño, claro que sí. Bueno, sí que recuerden, domingo 24 de septiembre, 10:30 de la mañana, la Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, Bartolomé Mitre y Ascuénaga, para que se ubiquen, está la imagen de San Expedito, en este caso, ahí en el barrio de Once. Luego a las 13, obviamente ya en la institución, en Avenida Belgrano 952, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llega obviamente lo que tiene que ver con el pisado de la uva, la bendición del primer mosto, y 13:30, pero a partir de las 13 y luego ya 13:30, el almuerzo, donde se va a disfrutar esa velada tan particular. Bueno, Pedro. Quería hacer una aclaración, Dime. porque ya tuvimos varias consultas. Dime. Ese día está la maratón de los 42 kilómetros de Buenos Aires. Ah, es cierto. Uh-huh, sí. Pero yo ya tengo la programación que nos mandaron de la Comuna 1 Sí. y termina a las 12:30. Ah, genial. Con lo cual, ya en el horario de las 13, esto va a estar habilitado como para que no haya ningún tipo de problema. Perfecto, genial. Si la Excelente. gente empieza a venir a las 13, empezaremos tal vez un poco Claro. más tarde, Sí, sí. de acuerdo a cómo vayan ingresando la gente, nada más. Perfecto, Pero excelente. es oportuno que te lo comente, porque algunos pueden pensar que pueden llegar a tener problemas por ese tema, pero no, ya vuelvo a repetirte, termina antes del horario que nosotros tenemos. Perfecto, excelente. Hecha la aclaración, me parece genial lo que nos estás comentando, Pedro. Estamos charlando con Pedro Valenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Pedro, viernes 6 de octubre a las 19:30 hay una conferencia y diálogo sobre Julio Rey Pastor. Es así, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Me comuniqué hace ya un tiempo con la Fundación de Ortega y Gasset, Uh-huh. y con Inés Minuela, y me comentó Sí. que había la posibilidad. Ujú. Yo le sugerí de alguna conferencia, Sí, y me comentó enseguida, sí, Rey Pastor. Entonces sí. estuvimos manejando la posibilidad de las fechas, el Ujú. temario, Sí. el título, Sí. y ya lo tenemos todo cerrado, así que entiendo que va a ser una conferencia muy didáctica Sí. y además muy emotiva, Bien, correcto. porque el primer matemático riojano que se vino a Buenos Aires, Así y es. que fue una personalidad que brilló en su época. Sin lugar a dudas, sí, lo estoy Entonces leyendo. es un riojano que realmente se merece que nosotros en este año del centenario, en la parte cultural, le demos cabida. Por lo Perfecto. tanto, Ujú. yo ya tengo varias reservas de gente que está muy interesada en la conferencia. Bien, y le va a dictar en la conferencia Marta Campomar. Es así, ¿no es cierto? Sí, realmente una persona que sabe mucho, Es cierto. muchísimo, y encantadora en cuanto a su forma de
de expresarse, de hablar, bien. muy didáctica, Ujú. y realmente creo que es una excelencia tenerla. Perfecto, y recordamos que la entrada es libre y gratuita, atención, entrada libre y gratuita para esta conferencia y diálogo sobre Julio Rey Pastor, con reserva previa, obviamente la entrada libre y gratuita, con reserva previa, y luego, finalizar la conferencia, aquellos que quieran quedarse a disfrutar de una cena con amigos en el Centro Regional Español, que es optativo, lo pueden hacer con cupo limitado, es así, ¿no es cierto, Pedro? Sí, como todas nuestras conferencias, charlas, Ujú, sí, la entrada siempre es libre y gratuita, pero después hacemos una cena. Y bien, esa cena es arancelada y por supuesto necesitamos que la saberlo. gente tener Ujú, la reserva anteriormente, sí, porque como ya sabés, nosotros esto todo casero lo hacemos en nuestras cocinas, es decir, lo ujú, hacemos nosotros. sí, señor. Y por lo tanto necesitamos tener la cantidad de personas que van a estar para toda la parte de organización. Perfecto, Pedro, perfecto. Así que recordemos, viernes 6 de octubre, 19:30 horas, Avenida Belgrano 952. Recuerden, obviamente, el celular para informes y reservas, para poder llegar y cómodos, 11 32 92 54 16. 11 32 92 54 16. Te hago otra consulta, Pedro, que hacemos un pequeño pantallazo. El 7 de octubre, sábado 7 de octubre, hay algo interesante que tiene la institución a nivel coral. Es así, puede ser, ¿no? Sí, exactamente. Nuestro conjunto de baile Ujú, organizaron un evento que llamaron Sin Fronteras. sí, Este es Sin Fronteras, tercera edición. ajá. Y lo que se hace en el centro riojano un sábado a la tarde, Ujú, que es el día 7 en esta ocasión, sí, es invitar a conjuntos de distintas nacionalidades sí. para que bailen. Hay una entrada que es simbólica, porque Ujú, si al sacarla anticipada son 500 pesos, sí. y uno tiene acceso a ver todos los conjuntos de baile que van a estar, Ujú, y después los integrantes del conjunto de baile nuestro ofrecen también una especie de buffet con comida, bebida, bien, pero lo importante es es la unión de las colectividades, es decir, perfecto. en esas fiestas vienen integrantes de los conjuntos y además acompañantes, Sí, conocen nuestro centro, y además la interrelación, porque va para estar gente de Bolivia, de Rusia, es decir, sí, hay sí. muchas colectividades Ujú, que no se juntan habitualmente. bien, Y esto, al ser un espacio, como ya conoces, el centro riojano, sí, señor. donde no es tampoco tan amplio, Claro, esto lo que hace es fomentar la interrelación, donde bien. unos tienen que estar hablando con los otros, se conocen. Ujú. Esto es lo más importante de este evento. Perfecto, perfecto. Vamos a ampliarlo igual en los próximos programas, eso sí. Así que, y por último te hago una consulta. Después vamos a ampliarlo porque tenemos tiempo. Se está preparando la romería, la verbena española para el mes de noviembre, puede ser, ¿no? Sí, todos los años, el último sábado de noviembre, Ujú, realizamos la verbena de la Unión de Autonomías Españolas bien, en el centro asturiano de Vicente López. bien, correcto, correcto. Eso ya es una tradición y un clásico de Ujú, la Unión de Autonomías. perfecto. Con lo cual esa fecha ya está establecida, Sí, señor. y bueno, estamos trabajando como para hacerlo. Perfecto, excelente. Ya de eso vamos a estar charlando en su momento para ir ampliando información. Señoras y señores, recuerden que el Centro Riojano Español está en Avenida Belgrano 952, aquí en esta capital. Hay un correo electrónico, centroriojanobsas@gmail.com. Reitero, centroriojanobsas@gmail.com. Y para informes, consultas, reservas, etcétera, etcétera, hay un teléfono de WhatsApp que es muy fácil, 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. Si llaman desde un teléfono de base, un teléfono fijo, es 15 32 92 54 16. Bueno, Pedro, hemos dado un pantallazo general a todas las cosas que están haciendo en la institución. ¿Te queda algo más para destacar? Sí, simplemente comentarte que para todos aquellos que quieran unirse a un grupo coral o a un conjunto de danzas, Sí. todas las semanas se reúnen a practicar y están abiertos a cualquier persona que lo quiera presenciar y
y sumarse. Bien. Los lunes se reúne a partir de las 19 horas el grupo coral y los días martes a partir de las 19 horas también el conjunto de danzas. Está abierto a los que quieran venir y a los que se quieran sumar. Y por otro lado, Sí. también tenemos la actividad de pilates de lunes a viernes en distintos horarios. Perfecto. Con un digamos, diferencial en el valor para todos nuestros socios. Bien. Pero esto lo tenemos toda la semana, así que Bien. es importante que la gente también lo conozca. Perfecto, Pedro. Excelente. Hemos dado un pantallazo general de todo lo que tenemos en novedades para el Centro Riojano Español y para toda la colectividad española y sus descendientes aquí en la República Argentina. Bueno, Pedro, gracias por este ratito aquí en nuestro programa y si te parece, para cerrar la charla, vamos a disfrutar de un exquisito, autor e intérprete riojano como es Chema Purón. ¿Qué te parece la idea? ¿Está? Sí, primero el agradecido soy yo por estar en tu programa, Bueno, por tener es un gusto. esta sección del Centro Riojano Ujú. que también llevas adelante. Quiero felicitarte como siempre a vos y a todo tu equipo, a tus hijas, que Sí. son maravillosas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, desearte muy buen fin de semana. Bueno, gracias. Sí. Gracias por todo. Gracias a vos, Pedro. Buen fin de semana y disfrutamos de la música. Chema Purón, desde La Rioja, desde Logroño y para todos ustedes, La Rioja en ti es el título. Chema Purón, así suena en el aire del sol de nuestra España. Vamos con la música. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal.
Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Bien, señoras y señores, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Juntos hasta las 13, hasta la 1 de la tarde, en este gran magazine radial para todos ustedes, disfrutando y compartiendo la buena música y también toda la información. Vamos hablando de información, ahora a brindarles los números de la suerte, las quinielas nocturnas, anoche a la cabeza en la ciudad, que favoreció el número 6468 6468. En la bonaerense, anoche a la cabeza, favoreció el número 2602 2602. Tómbola de Montevideo, anoche a la cabeza, favoreció el número 344 344. Santa Fe, anoche a la cabeza favoreció el número 4453 4453. En Entre Ríos, anoche a la cabeza favoreció el número 7492 7492. Y por último, en Córdoba, en La Docta, anoche a la cabeza favoreció el número 3469 3469. Todos los números de la suerte, aquellos amigos que juegan a un numerito también, no hay que abusar, no hay que abusar. Eso es muy importante, así que por eso. Bueno, mire, Dipsa, antes de ir con cotizaciones, vamos a recordar Central de Oyentes vía celular del programa, como así también las redes sociales para estar en contacto hoy o durante la semana. ¿Vamos? Muy bien, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la Central de Oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15, no se me olviden ahí, el prefijo 15 36 76 6100. Como siempre les decimos, mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp. Pueden llamar también a través de WhatsApp, es una gran herramienta, la verdad que sí. Y si no, la llamada común también, ahí los estamos atendiendo durante el programa y en la semana también. Así que a tener en cuenta, 11 36 76 6100. Y también, amigos, recuerden que si quieren enviarnos información, cada tanto yo les voy pasando el mail, ¿recuerdan? Bueno, se los voy a repetir. elsoldenuestrahispana@gmail.com. Reitero, elsoldenuestrahispana@gmail.com. Ahí nos pueden enviar información, gacetillas de eventos, también hacer consultas, porque muchos de ustedes nos preguntan a través de esa vía también. Así que elsoldenuestrahispana@gmail.com. Y si no, a través de la plataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube,
en YouTube pueden volver a disfrutar del programa, como así también los protagonistas que son parte. Así que buscan en YouTube El Sol de Nuestra España, se suscriben gratuitamente y son parte de esta familia digital. Perfecto, 10 de la mañana, 49 minutos, la hora en la República Argentina, 15:49 en nuestra madre patria, en España, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con las cotizaciones que se han registrado en el cierre de la jornada del día de ayer. Empezamos con el dólar oficial. Ayer para la compra cerró en 347 pesos, para la venta 367. El dólar blue ayer para la compra un poco en alza, 720 compra, 730 para la venta. El dólar turista ayer se ubicó en el cierre de la jornada en 642 pesos con 25 centavos. Hablemos del euro. El oficial ayer para la compra cerró en 373 pesos con 31 centavos, para la venta 393 pesos con 53. Y por último, el euro blue ayer para la compra cerró en 783 pesos y para la venta 793. Todas las cotizaciones, todas aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal y para todo el país. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana en la República Argentina y ahora en 30 segundos llega el rinconcito de nuestro querido amigo y recordado Juan Alberto Baliani. Vamos. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baliani. Le mando un beso enorme a Mari, que sé que está escuchando el programa, a Mari, la mamá de Juancito, a don Juan, el patrón también. Esta tarde les voy a llamar por teléfono. Guillermo, un gran abrazo, Guille, para vos también, la familia Baliani, Fernanda, para toda la pandilla Baliani que están atentos escuchando el programa. Y este rinconcito de nuestro querido amigo el gordito, Juancito Juan Alberto. Así que por eso, bueno, ustedes saben muy bien, y esto lo quiero destacar, que con Juan Alberto había una gran amistad. Charlábamos de tantos temas, nos encontramos, pero había una debilidad muy especial de Juan Alberto por una gran artista sin lugar a dudas y con mayúsculas. Él obviamente tiene que ver algo cuando fue su madrina, también, en este caso, esta mujer. Yo tuve oportunidad de conocerla varias veces y charlar con ella y hasta tomar un tecito gracias a la actriz Eve Donay, porque Eve Donay había trabajado con esta dama que ahora voy a presentarles a todos ustedes. Una gran mujer, sin lugar a dudas, una gran mujer que nos ha dejado muy joven. Es más, recuerdo que yo en el 2002, cuando volví de España, que habíamos ido a hacer un viaje en ese entonces con esta famosa empresa de viajes Longueira y Longueira, que yo iba como invitado especial con los presidentes de instituciones gallegas. Bueno, con Eve Donay, cuando llegué casi sobre el filo, nos enteramos de su partida. Una mujer que, bueno, fue, es y será un ícono de la música española, pero también, como ella lo decía, algo muy importante en su trayectoria. Ella siempre decía, el artista necesita evitar el encasillado. ¿Por qué? Porque ella decidió a veces no cantar solamente temas españoles, pero eso le llevó el deseo de evolucionar y de cantar otros temas también y de compartir con otros artistas temas muy particulares. Fue una mujer que trabajó muchísimo con grandes figuras, con Analía Gadé, destacamos obviamente artistas de una talla realmente magníficos. Fue distinguida como ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Ha hecho una carrera espectacular, formó una familia exquisita, películas desde, no sé, Ritmo, Sal y Pimienta, ya se imaginan de quién estoy hablando, en el 52, y tantos otros, pero ha dejado un legado esta mujer. Y esta mujer que yo estoy hablando es Lolita Torres. Lolita Torres, una grande, Beatriz Mariana Torres, pero para todos conocida como Lolita Torres, que ella está descansando aquí en el cementerio de la Chacarita, y hoy la vamos a estar recordando
en el Sol de Nuestra España, edición federal, porque el 14 de septiembre justo hizo una fecha más de su partida. A esta notable mujer de la música que sin lugar a dudas marcó una impronta muy pero muy especial y que todos la recordamos con mucho cariño. Si vas a Calatayud, es el tema Lolita Torres en el recuerdo y en este rinconcito de Cuando Canta España. Vamos con la música. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, muy bien amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país. Hoy no lo tenemos a Tony Cabo, obviamente descansando, obviamente, y poniéndose bien de su garganta, de su gola, que es su herramienta de trabajo, claro que sí. Pero bueno, vamos a dar un pantallazo general del deporte español, si les parece, de algunas de las disciplinas que son muy importantes. Bueno, arrancamos con la fecha 5 de la Liga. Ayer comenzó justamente la quinta fecha de la Liga Española, donde el Rayo Vallecano se impuso por 2-0 frente al Alavés. Recién acaba de finalizar el Athletic Bilbao, que se impuso por 3-0 al Cádiz. Goles de Guruceta, Villalibre y Williams. 3-0 recién acaba de finalizar el Athletic Bilbao, que se impuso 3-0 al Cádiz. Mientras tanto, ahora en minutos, a las 11:15 hora argentina, el Valencia enfrenta al Atlético de Madrid, mientras que a las 13:30 el Celta de Vigo enfrentará al Gran Mallorca, y a las 16, para cerrar esta jornada de sábado, el Barça, enfrenta al Betis. Encuentros para el día de mañana domingo, a las 9 tempranito, 9 de la mañana hora argentina, Getafe frente al Osasuna, mientras que el Villarreal más tarde lo hará frente al Almería, Sevilla frente a Las Palmas, y para cerrar la jornada de mañana domingo a las 16, exactamente, Real Madrid enfrenta al Real Sociedad. El lunes cierra esta quinta fecha de la Liga Española a las 4 de la tarde, Granada frente a Girona. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Bueno, encabeza el Real Madrid con 12 unidades, segundo el Athletic Bilbao con 10, lo mismo que el Girona, tercera ubicación con 10 puntos, y cuarto el Barça con 10 unidades. Quinta ubicación para el Rayo Vallecano, sexto el Atlético de Madrid, séptimo el Betis, octavo el Cádiz, noveno el Real Sociedad, y cierra con el décima posición el Osasuna con 6 unidades. Así que los últimos de la tabla, por el momento, Las Palmas, Almería y Sevilla. Sevilla no tiene unidades. Complicado realmente la situación de estos últimos equipos para ver qué es lo que sucede. Pero también qué es lo que sucede, y hablando del fútbol, que no podemos dejar de lado, y del fútbol español, también tiene que ver con el tema de las chicas del fútbol femenino, porque hay mucho movimiento en lo que tiene que ver el deporte femenino allá en España, pero fundamentalmente con lo que se está hablando de una depuración y una limpieza en el fútbol femenino. Todo esto a consecuencia del cuadro de situación de lo que se vivió con la selección femenina de fútbol, el caso Rubiales, bueno, temas que ya es de público conocimiento. Veremos qué es lo que sucede, pero que en estos próximos días puede haber grandes novedades en lo que tiene que ver con el deporte español, y en este caso con las chicas. Cambios que exigen estas futbolistas españolas tras la dimisión de Rubiales. Quieren que se reestructure el organigrama del fútbol femenino, depurar responsabilidades también. Así que bueno, sin lugar a dudas, veremos qué es lo que pasa, porque el cuadro de situación a veces no es tan fácil como parece. Bueno, Supercopa de baloncesto, el campeón Madrid mide al nuevo Barça. Les cuento también que esto es muy importante, lo que tiene que ver con otras de las disciplinas deportivas de nuestra madre patria. Y bueno, y hablemos ahora rapidito, un pequeño pantallazo de lo que está pasando en la Primera C, con el Deportivo Español.
¿Cómo está el Deportivo Español? Bueno, madre mía. El Deportivo Español ahora tiene fecha libre esta semana, ¿eh? Así que no hay competición de esta semana en la fecha 35. Pero sí, vamos a destacar que en la fecha anterior, en la 34, el Deportivo Español fue derrotado por el italiano 2-0, también en la última fecha, para tenerlo en cuenta. 2-0 perdió el Deportivo Español frente al italiano. Este fin de semana no hay movimiento al Deportivo Español. Sí, la próxima semana en fecha 36, que se van a confirmar el día que juegan, va a estar en este caso el Deportivo Español en su cancha enfrentando a Claypole. Veremos qué es lo que pasa. La tabla de posiciones de la primera C, bueno, San Martín de Buenos Aires con 61 y el Deportivo Español está ahí en el filo de la navaja en el puesto número 11 con 43 unidades, que por ahora clasifica al reducido por el cuarto ascenso. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede, qué es lo que acontece, señoras y señores, con la campaña del Deportivo Español. Bueno, han pasado ya exactamente 3 minutos de la hora 11, no, 5 minutos, ¿cómo pasa el tiempo? No, 3 minutos, tengo este reloj adelantado. 3 minutos de la hora 11 en la República Argentina, 3 minutos de la hora 16 en España, 1 hora menos en Canarias. Nos vamos a disponer a hacer una pausa de la radio y en instantes entramos de lleno a esta segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora del Sol de Nuestra España para todos ustedes a través de Radio del Pueblo. Llega el momento de un grande, sin lugar a dudas, de la música española, Manolo Escobar, el gran Manolo Escobar, y este título, ¿Qué te voy a comer? Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, niña, como... Esto es El Sol de Nuestra España para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires. Estamos en pleno mes de septiembre, que es el mes de Covadonga, este mes dedicado a nuestra querida Virgen de Covadonga, la Santina, y que el Centro Asturiano lo va a celebrar muy importante, obviamente, todo el acontecimiento de un mes de septiembre muy intenso. Pero antes de hablar de lo que va a suceder con otras actividades, entre ellas las del día de mañana, les quiero recordar a todos ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de nuestra institución, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también todos los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Les cuento que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Les reitero, 11 38 15 34 96. Está para que lo tengan en cuenta. Una gran respuesta que hay de Asturiano Team 60 y que ustedes también lo pueden disfrutar. Bueno, más actividades de este mes de septiembre tan especial dedicado a nuestra Virgen de Covadonga, como por ejemplo hoy a las 15:30 en el Campo Covadonga, en Vicente López, se va a llevar adelante la presentación del narrador asturiano David Acera, que
justamente ayer se presentó en el Teatro Alejandro Casona de nuestra sede social. Así que ayer una gran repercusión y hoy ya se da por descontado que a las 3:30 de la tarde allí va a estar el narrador asturiano David Acera para que ustedes disfruten de esta propuesta con entrada libre y gratuita. Ya voy a hablar en instantes de lo que va a pasar mañana en el campo Covadonga, pero me voy un poco más adelante las fechas. ¿Por qué? Porque el sábado 23, próximo sábado 23, tenemos una nueva edición del Gran Baile Bridgerton en nuestra sala teatral de Solís 475, donde las entradas están agotadas, pero les adelantamos que va a haber una nueva presentación en los primeros días de diciembre y va a tener connotación de Navidad. Así que ya les vamos a estar ampliando al respecto. A propósito, les cuento que el sábado 30 a las 20:30 vuelve a escena La Flauta Mágica, también en nuestra sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por último, les quiero informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Una excelente propuesta, para grandes y para chicos también, para damas y caballeros. Los ensayos son los días martes y viernes a las 18:30 en nuestra sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, recuerden medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires que pueden llamar asturiano 1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano 1081 en números @gmail.com. También el otro correo informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Los mails. Después hay un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si aquel que llama desde un teléfono de base, desde su casa, en vez del 11, marca el 15 51 58 58 58. Si tienen alguna duda, nos llaman a nuestro programa, que con todo gusto en forma privada les damos también la vía directa de comunicación de este gran centro asturiano de Buenos Aires, que para mañana, domingo 17 y a partir del mediodía, señoras y señores, se viene lo que es la gran fabada de Covadonga. Pero para charlar de este tema, ya lo tengo en línea, acá me está acotando la producción, y ya lo tenemos en línea en este sábado por la mañana al vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que aparte en lo personal es un gran amigo, que es Juan Manuel Posada. Querido Juan Manuel, Oscar te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte en línea, Juan Manuel, gusto de tener esta charla contigo. Bueno, gracias por estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, estimado Juan Manuel. Pero bueno, yo estaba adelantando, mañana se viene la gran fabada de Covadonga, es así, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos la gran fabada de Covadonga y el gran orgullo de que celebramos los 1301 aniversario, y bueno, para nosotros yo siempre digo que después de la entrega de las medallas es una de las fiestas más importantes que podemos llegar a celebrar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, contanos un poquito, porque tengo entendido que ya el cupo está cubierto, por lo que tengo entendido, no sé, tú me lo vas a indicar, pero mañana arrancan a las 12 del mediodía, ¿es así, Juan Manuel? Sí, mañana arrancamos a las 12 del mediodía con la misa de campaña que siempre se hace, y después, bueno, el conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, ahí con el sorteo del ramo, y bueno, después la gran fabada de la fiesta de Covadonga, que en realidad es el 8 de septiembre, pero nosotros como quisimos pasarla para esta fecha para que no todos los centros estén en la misma fecha, entonces claro, para que aprovechen y otros centros que también puedan asistir mañana a la gran fiesta de Covadonga, como tú dices. Claro, por supuesto, estamos en el mes de Covadonga, este mes de septiembre tan particular en Asturias, y aquí también en el Centro Asturiano de Buenos Aires y en las instituciones asturianas en todo el país. Bueno, y mañana
hay una excelente propuesta. Ahora vamos a hablar de la fabada. Me vas a contar un poquito porque quiero saber un poco más, no solamente yo ya conozco, pero los que están escuchando, la parte culinaria de la fabada. Pero para pasar una excelente jornada mañana, entonces a las 12 la Santa Misa y luego a las 13 la Gran Fabada. Bueno, ¿quiénes van a estar actuando mañana, mi querido Juan Manuel? Mira, van a actuar el conjunto de los Trellanes que tanta alegría nos da y que alegran la fiesta. Y yo pido no solamente a los asturianos mayores, sino a los jóvenes, tanto hijos como nietos, que nos acompañen, porque yo sé que no es fácil para muchos por la situación que estamos, pero bueno, una vez o dos veces al año es una de las formas de encontrarse a nuestra gente tan querida que siempre está en estas fiestas. Muchos recordarán que se conocieron ahí en el centro asturiano, en los carnavales, antes que se hacían los bailes y las gran romerías. Y bueno, que le exijan, mira bien lo que te digo, que no es mi forma de decir, pero que le exijan tanto a los nietos como a los hijos que los lleven, que los acompañen, porque es una alegría para la gente ya mayor y bueno, que se encuentran con toda esa gente que por ahí pasa un año y no se ven. Y que la van a pasar bien, que vayan a disfrutar mañana al centro asturiano a esta rica fabada, no solamente los asturianos, sino toda la gente que ya conocen, porque fueron muchas veces y les queda la gana de volver, y el que va por primera vez no se va a arrepentir. Pero claro, más bien, por supuesto. Y lo importante no es que vuelva, no es que venga, sino que vuelva, y eso va a pasar. Y aparte una gran fabada y una gran fiesta para los amigos de la colectividad asturiana, para la familia asturiana y los amigos que se suman. Pero bueno, te saco un poco de este contexto, que mañana va a estar obviamente también el conjunto de gaitas de Manolo del Campo, el querido recordado Manolo del Campo, del conjunto Pelayo, la banda de gaitas, los Trellanes, pero hablemos un poquito de ese contenido tan especial que es la fabada. Y tú, que conoces muy bien, contanos y contales un poquito a la audiencia esa fabada, qué cosas lleva en esa receta tan particular que tiene, esta historia de la fabada. Contanos. Mira, en primer lugar vamos a servir una porción de tortilla española para no desentonar con lo que es una fabada, que a la mayoría les encanta. Y después las fabadas son, el que no conoce lo que son el faves, como se dice en Asturias, son porotos, y es un chorizo colorado, que el que tradicional de allá de Asturias, una morcilla que no es como la morcilla de acá, la morcilla natural de acá, ni la vasca, es una morcilla especial que se hace en Asturias, y acá es prácticamente conseguimos en el frigorífico que nos provee la misma morcilla que en Asturias. Después hay jamón, que es la parte del hueso, que es un jamón crudo, que eso acompaña, imagínate a quien no le gusta, la parte de la panceta también, y bueno, se cocina todo aparte, el compango, como decimos, y la fava y el fave se cocinan aparte, y se va agregando el líquido que larga, el caldo que larga la morcilla, el chorizo y el jamón, se le va agregando para que cocinen la fabada aparte y que tenga un buen color y que el gusto sea de lo que es larga todo el compango, diríamos, ¿no? Claro. Y bueno, y se sirve aparte. Hay gente que le gusta compartir la fabada con el chorizo, la morcilla, todo junto, y hay otra gente que
come la fabada primero y después todo el chorizo, la morcilla y el jamón y la panceta aparte. Claro, un plato típico y tradicional de Asturias que ustedes obviamente mantienen, ¿no es cierto?, esa filosofía culinaria y que, como siempre, durante 2 veces al año lo llevan adelante. Hace meses atrás, cuando se llevó también adelante esta fabada, y ahora justamente con la celebración de la Virgen Covadonga mañana también. Así que bueno, excelente la propuesta. Así que bueno, para saber, mi querido Juan Manuel Posada, ¿quedan lugares todavía, si alguno está a tiempo, o ya está todo cubierto? Contanos. Sí, no. Hay lugares y sabes bien que nosotros a último momento siempre hay mucha gente que nos acompaña, entonces que se queden tranquilos, que vayan, y lo correcto sería que reservaran ya para ir tranquilos, pero que vayan, que no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Incluso te digo más, Sí. Hablaste de este narrador asturiano, de David, Sí. que estuvo anoche en la casona Sí. de Solís, del centro asturiano Sí. de Capital, Ujú. y bueno, ha sido un espectáculo hermoso, Sí. con mucha concurrencia, y hoy a las 3:30, como ya lo anunciaste, va a estar en el centro asturiano en Vicente López, Bien. que va a ser un poco distinto porque va a haber para los chicos también que quieran bien. escuchar a este gran narrador que está haciendo toda una gira por acá, por Sudamérica. Perfecto. Así que lo aprovechen. Hoy sábado a la tarde, 3:30. Sí, señor, Y hay después tiempo. mañana, bueno, a venir a festejar la gesta de Covadonga, que el que viene por primera vez, te digo que va a seguir viniendo. Claro. Y el que viene continuamente, que ya sabe que lo pasa muy bien y que es una de las formas de estar con la gente que conoce, que a lo mejor no se ven, y como uno es de una parte y el otro de otra, bueno, es una forma de estar juntos y recordar las añoranzas de encontrarse acá en nuestro querido centro asturiano. Pero excelente esta invitación que se lo hacemos a todos los oyentes, aquellos que todavía no se han anotado para mañana. Bueno, por un lado, hoy, 3:30 de la tarde, 15:30, Campo Covadonga, narrador asturiano David Acera, que ayer realmente fue un exitazo, y hoy ya damos por descontado que va a pasar lo mismo, y mañana a partir de las 12 del mediodía la Santa Misa y a las 13 la Gran Fabada de Covadonga. Están a tiempo todavía aquellos que quieran anotarse. Les reitero un teléfono por las dudas: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no, nos llaman aquí al programa, y si no, mañana un rato antes se acercan por la boletería del Campo Covadonga y en Avenida Libertador 1081, adquieren la tarjeta y disfrutan de una jornada, de una hermosa jornada para compartirlo en familia y con amigos. Así que, bueno, Juan Manuel, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, y como siempre, tú sabes que las puertas abiertas están aquí en el programa, como corresponde. Bueno, yo te agradezco mucho, Oscar, porque siempre estás a disposición de nuestra colectividad y especialmente a disposición del Centro Asturiano para lo que necesitemos. Así que tú sabes bien que eres un amigo de la casa, un amigo mío personal. Sí, señor. Y bueno, muchos saludos para toda la audiencia y en especial para todos ustedes que siempre colaboran con nosotros. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente. Gracias, querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, charlando, señores y señores, con esta propuesta tan especial para el día de hoy, por la tarde, 3:30, y mañana, a partir de las 12, y luego a las 13, la Gran Fabada de Covadonga. Así que bueno, vamos a compartir música de Asturias. ¿Te parece bien, Juan Manuel? Me parece bárbaro. Así nos trasladamos con esa música tan buena que siempre pones a hacernos de cuenta, cerramos los ojos y que estamos en Asturias. Exactamente, volamos imaginariamente a Asturias y de la mano del gran Joaquín Pillán. Vamos entonces con la música. Rus Seguros
es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 1850. Esto es El Sol de Nuestra España.
Muy bien, amigos, amigas, ahora sí seguimos en el sol de nuestra España y atención, porque ya saben que en este horario por lo general es un momento muy especial, es el momento real del programa, por eso mismo nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, bonito sábado, ¿cómo va? Buen sábado, divina semana para todos, ¿eh? Muy bien, bueno. Muchas noticias. Muchas noticias en el día de hoy. Tenemos el top 3 de la realeza de España y también tenemos bonus track. Ah, bueno, ¿cuántos bonus track? 3. ¡Ah! Así, se repite nuevamente el número 3, así que bueno, tenemos muchas noticias de la realeza de España y hasta último momento. Sí, minutos. Minutos, así que bueno, comenzamos ahora mismo. Por favor, empecemos, por favor, que ya quiero enterarme qué pasó con la realeza española. ¿Qué pasó? Bueno, empezamos con el top número 3 y tenemos a la reina Leticia, que esta semana tuvo actividades y también estuvo de cumpleaños, ¿eh? ¡Ay, cumpleaños! Porque esta semana la reina de España empezó el lunes 11 de septiembre presidiendo lo que es la apertura del curso escolar 2023-2024 en la Coruñesa de Sigueiro Oroso, donde estuvo recorriendo junto a las autoridades locales, las aulas de educación primaria, las aulas infantiles y hasta el huerto del colegio, ¿eh? Ah, mira. Así que para finalizar también mantuvo una reunión con la colectividad educativa y ella siempre con un estilo único, esta vez con un look total blue, así, total azul, vamos a decirlo en español. Unos tacones bajos color azul, haciendo juego con el pantalón y una remera polera a rayas horizontales azul y blanco, ¿eh? Bueno, monocromática. Monocromática, sí. Así que esta semana con el azul, ¿eh? Igual también ahora vamos a adelantar un poquito más adelante porque el miércoles también estuvo presidiendo en la localidad asturiana de Langreo la apertura también de lo que es el curso de formación profesional y ahí también estuvo con las autoridades locales, recorrió las instalaciones como el aula de fotografía, grabación de sonido, la biblioteca y también tuvo un diálogo abierto con los asistentes que se encontraban presentes como los alumnos, los docentes, sindicatos y empresarios, ¿eh? Ah, mira, ahí completito. Estuvo también participando a diálogo abierto ahí con un look blanco y negro, ¿eh? Ahí, bueno, fue bien, blanco y negro, ¿viste? Totalmente. Con todo. Así que bueno, el 15 de septiembre la reina Leticia de España cumplió 51 años con una trayectoria siempre destacando lo que fue ella al principio del periodismo también, con la moda y también teniendo un estilo único de la calidez y destacable en el mundo, ¿no? Porque siempre se habló de ella en todo momento, en lo que es en otros lugares también donde hay otras realezas, así que bueno, siempre es ícono de moda y también ícono por sus presentaciones donde va. Claro, y por su historia también. Su historia, porque, bueno, la mayoría ya debe saber, pero como dice la Chiqui Legrand, el público se renueva. Ella era periodista. Era periodista, sí, en sus comienzos era periodista y bueno, luego de que salió con Felipe VI, se casaron, ahí se convirtieron en reyes de España y bueno, siguió ahí la familia. Ay, Belén, mira si conoces un príncipe, porque sos periodista, por favor, ¿eh? No, se nos va para la realeza Belén. Por favor. Así que bueno, y esta vez, lo que estuvieron comentando, que es la primera vez que estuvo sin sus 2 hijas. Ay, es la primera vez que no estuvo con la princesa Leonor y también con la infanta Sofía, que cada una está estudiando por separado, obviamente. La princesa Leonor está en España, ahora vamos a hablar del top número 2, pero la infanta Sofía, la más chiquita de la familia, está en Gales. Ay, así que ella lo pasó sola. Dicen que estuvo obviamente con Felipe VI, su esposo, y para mí también estuvo con su familia, que también ella también tiene gran parte, pero bueno, esta vez sin sus 2 hijas, que son su gran apoyo también. Sí. Así que bueno. Habrá sido fuerte. Habrá sido un momento bastante fuerte, pero bueno, desde aquí, desde el sol de nuestra España, le mandamos felicidades en su cumpleaños. Así es, le decimos feliz cumpleaños. Quizás lo está escuchando, no lo escucha capaz en vivo, pero lo escucha después por YouTube, ahí por el sol de nuestra España, nos buscan, se suscriben. Quizás ella también está suscripta, ¿eh? No sabemos. Por supuesto. Y pasamos ahora al top número 2 y tenemos a la princesa Leonor, que como estuvimos diciendo, un paso más adelante en su formación, porque consiguió lo que es la boina Grancet. Recuerden que el 17 de agosto ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza del Ejército de Tierra y esta vez la princesa Leonor junto a sus compañeros consiguió esta certificación de que ya es combatiente del ejército. Ya es dama cadete Leonor Ortiz y luego de cumplir varias actividades de adiestramiento y doctrina, ahí le entregaron lo que es esta boina Grancet de color rojo. Mira, bueno, nosotras venimos acá, gracias a vos, a toda la información que nos traes a la mesa de trabajo, venimos viendo el camino que va haciendo,
que bueno, la verdad, impecable. Impecable, Sí. y bueno, y ahora mira, ya dama. Ya dama cadete, Sí. y porque se está preparando para lo que es el 7 de octubre, porque en el patio de las armas de la General, ahí la princesa Leonor, Ujú. va a ser la jura de la bandera. La jura de la bandera, ella junto a sus compañeros van a besar la enseña nacional de España, Ujú. que simboliza lo que es el juramento y la promesa de defender a España aún a costa de la propia vida. ¿sí? Mira. Parece ser que también va a ir los reyes, así que va a poder compartir ese momento junto a su madre, la reina Leticia, y su padre Felipe VI. Bien. Así que bueno, ya el 7 de octubre se va a ir preparando para esta ocasión. Y Bueno, poder- acá vamos, por favor, quiero saber todo sobre ese evento, después nos vas a traer información. Sí, por supuesto, porque también luego de formar parte de este 7 de octubre, Ujú. va a pasar directamente a lo que es el segundo curso que fue diseñado de un plan de estudios específicamente para ella. Ah, puntualmente y específicamente para... Sí, Ella, para que claro. pueda hacer 2 años formativo en uno Ujú. y también al acabar se convierta en alférez. Claro, porque tiene una preparación diferente. Ella va a ser la futura reina de España, entonces se tiene que preparar, obviamente, de una manera especial. Por supuesto, tiene que Bien. ir preparándose y dando esta formación, tanto como lo hizo también sus padres, sus también antepasados. Ujú. Como siempre decimos, se pueda convertir en la reina de España en un futuro. Muy bien, la Así verdad. que pasamos del top número 2 al top número 1 porque vamos a hablar de una semana cargadísima de audiencias para el rey Felipe VI. Ah, estuvo de un lado para el otro, me parece, De un ¿no? lado Sí. para el otro, porque esta semana ha tenido aproximadamente 15 audiencias entre el Palacio de la Zarzuela, el Palacio Real de Madrid y el Sí. Palacio Real del Pardo. ¿Cómo hace? ¿Duerme en algún momento? Y bueno, son Sí. actividades que debe cumplir, son oficiales, por supuesto. Claro. Ahora vamos también a comentar la última audiencia que también estuvo con un famoso artista colombiano. Ah, mira. Así que bueno, algunas de ellas de esta semana que tuvo que ver con la audiencia tienen que ver con el nombramiento de cargos presidenciales, como son de la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias, la Comunidad Autónoma de Cantabria, Generalitat Valenciana, la Comunidad Autónoma de La Rioja también recibió a la nueva, lo que son estas presidencias de región de Murcia y al nuevo Ujú. alcalde de Madrid. Mira. Estas son audiencias que las hizo durante toda la semana, pero acá las resumimos para que no sean tantas Sí. cosas. Pero bueno, por otro lado también tuvo algunas audiencias militares por aniversarios de egreso de las academias militares españolas, Ujú. con jefes de continentes, designados también nuevos para nuevos mandos de unidades militares. Así que ahí estuvo Felipe VI con estas audiencias. Sí. Obviamente son diversas que va cumpliendo. Sabemos, las audiencias van, presentan, les consultan a nuevas cosas, les proponen a otras cosas, así que bueno, Claro, tienen un intercambio. claro, tienen un Como de intercambio forma, donde, sí. donde charlan algunos ciertos temas. Bien. Así que también tuvo, como dijimos, diferentes audiencias, entre ellas estuvo también con los presidentes de las cámaras europeas, estuvo con el presidente de una fábrica alemana de Ujú. automóviles y motociclistas de alta gama y de lujo, Sí. de 3 letras. Sí. No vamos a nombrar porque... Acá en Argentina están, creemos, sí. Sí. Así que bueno, también estuvo con el presidente de esa fábrica muy importante, también con el presidente del Tribunal Constitucional, donde le entregó la memoria de actividades del órgano institucional, y recibió una audiencia a los ministros de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe, Ujú. donde asistirán... se asistió a esto, donde se hubo aprobación de operaciones crediticias, lo que es el presupuesto anual de gasto también, Ujú. porque obviamente cuando son estas inversiones que se hacen en otros países, tienen que fijarse obviamente todo el presupuesto. Más bien. Y Sí. también, entre otras cuestiones, el rey de España ha tenido una reunión con un famoso artista colombiano, que esperamos que no haya ido en bicicleta. Oh, creo que ya sé quién es. Cantó con Shakira, Sí. y esperamos que un tema muy famoso se hizo de la bicicleta. Y tengo una anécdota, porque le robaron la bicicleta. Por supuesto, entonces capaz Sí. que no fue en bicicleta. No, dudo. Vamos A a ver. decir el nombre, por favor. Por favor, fue el señor Carlos Vives, que viajó hasta España, no en bicicleta, obviamente en avión, En avión. para invitar personalmente al rey Felipe VI a lo que es la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, su ciudad natal, que miren de cuándo va a ser la fecha, se va a celebrar el 29 de julio del 2025. Entonces, Carlos Vives, como 2025. 2025, sí, ya una proyección terrible. Pero en esta ocasión estuvo llevando también, junto a su esposa, fue Carlos Sí. Vives, y lo quería invitar al rey Felipe VI porque él comentó Ujú.
que su ciudad de Santa Marta, de Colombia, tiene una gran relación con España. Ah, mira. Sí, porque hay muchos descendientes españoles también allí. Y bueno, él quería generar esa unión, ese enlace entre España y Colombia y que el rey Felipe VI pueda ir. Claro. Entonces le llevó la invitación a mano al rey Felipe, entonces ahí se lo estuvo dando. La verdad, Belén, estoy fría hasta historia. Hasta historia, sí, porque siempre él acá estuvo comentando, bueno, que a veces no le gusta esto que se da de la desunión, de los temas de colonizadores y todo eso, que dice, mejor unir y no romper los lazos, ¿no? Totalmente. Estar bien, recordar esos momentos, pero bueno, como él también tiene una relación con España, porque va a cantar dentro de poco en España también, por el mes de la Hispanidad, entonces ahí quería que en el 2025, cuando sea ese aniversario de su ciudad de Santa Marta, que no sé si es donde grabó con Shakira, bueno, el rey Felipe VI pueda estar presente. Mira, así qué historia, qué noticia, la verdad sí. que sí. La verdad que, bueno, seguramente habrá salido la noticia de la bicicleta. No, en serio, se la robaron, ¿eh? Sí, se la robaron. No es chiste, salió en las noticias, fue noticia mundial. La bicicleta de Carlos Vives, que fue robada, la que usó en el videoclip con Shakira. Así que bueno, quedó en la anécdota. Así que fue un representante de Colombia también, porque muy obviamente bien. Aparte, esos tintes siempre con Latinoamérica, ¿no? Que Colombia, bueno, Perú, la verdad que bueno, ojalá en algún momento sea Argentina, ¿eh? Por supuesto. La verdad que sí, por favor, hacemos acá fuerza. No fue en bicicleta, fue en avión. Totalmente. Así que bueno. Y otra de las noticias que tenemos de este bonus track, porque dijimos que tenemos 3 bonus track, porque acá habíamos anunciado también hace unas semanas de que la selección femenina de fútbol de España iba a tener una gran recepción con los Reyes de España, dando conmemoración también a lo que fue su gran campeonato, que fueron campeonas, pero ¿qué pasó? Parece ser que esto ha sido suspendido. Ah, ¿se suspendió el evento? Sí, se iba a realizar el 19 de septiembre, aprovechando también la siguiente consagración del equipo en Madrid, pero ¿qué pasó? En todos estos temas que hubo controversiales, con Rubiales, también hacia la jugadora Jenny Hermoso, bueno, parece que hubo ahí algo que dijeron, bueno, hasta que todo esté arreglado, y una vez que esté arreglado, ahí sí se va a poder realizar esta recepción para que las jugadoras también estén cómodas. Claro, y que no haya, malos entendidos, que no haya nada raro, como quien dice, para que sea algo limpio, ¿no? La verdad que sí, un momento agradable. Un momento agradable, sí, porque también en el viaje cuando la reina Leticia junto a la infanta Sofía estaba regresando de Sydney a lo que es España, bueno, ahí parece ser que hubo varios llamadas, también al rey Felipe VI, por lo que había ocurrido, algunos comentan, así que bueno, quieren aprovechar que una vez que esté todo bien, se pueda agendar de nuevo y puedan obviamente celebrar las campeonas del mundo. Más bien. La verdad que bueno, sí, una noticia también, ¿no? Que repercutió mucho, no solo a nivel futbolístico, sino de todos los ámbitos. La verdad es, bueno, acá la realeza también, un evento donde se iba a dar a conocer a las ganadoras. Bueno, habrá que esperar un poquito, la verdad que seguramente se va a hacer más adelante. Sí, seguramente se va a hacer más adelante y bueno, también puedan tener ese mérito. Y otro de los temas que dijimos que pasó a último momento, porque en el día de hoy Felipe VI tenía una boda. Hace muy poquitas horas. Hace muy poquitas horas, sí, porque no estaba confirmado si iba a ir, si no iba a ir, pero bueno, Felipe VI se ha convertido este sábado en testigo de lo que es la boda de su ahijado, Felipe López, que ha celebrado en la iglesia de Deva, en Gijón. No esperaban que vaya, pero faltando media hora, estaban sonando las gaitas de fondo, apareció el rey ahí a saludarlo porque tiene una historia detrás bastante amplia, porque comentan de que ha pasado mucho tiempo, era un niño de San Esteban de Cuña, en 1990 el rey Felipe VI, siendo príncipe de Asturias, apadrinó a este niño, porque es una región que fue el primer bebé nacido en 20 años en este pueblo de los Picos de Europa. Ah, claro. Entonces, es decir, no es real, no es de sangre real. No es de sangre real, sino que él lo apadrinó, pudo darle también la formalidad necesaria, obviamente consultando a la Casa Real, pero bueno,
ahora este niño creció, Ujú. se casó y el Felipe VI ahí estuvo presente. Qué linda historia también, ¿eh? Qué linda historia, la verdad que bueno, también la historia desde que nació, ¿no? El chico, hacía 20 años que no había un bebé en el pueblo, bueno, y ahora en el casamiento con el rey ahí presente. Ahí La presente, verdad que sí, 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 qué sí, lindo sí. momento. Bueno, ¿y el último bonus track o todavía El ot- tenemos dos más? No, este es El el último, último porque bien. pasó hace un ratito como Sí. es el Día Internacional de lo que es la limpieza también, de lo que es la playa. Sabemos muy bien que la reina Sofía, la madre de Felipe VI, está muy comprometida con lo que es la naturaleza y en esta Ujú. ocasión, como ella forma parte de esta iniciativa, Ujú. muchas veces la hemos nombrado también, que organiza desde el 2017 el Proyecto Libera, que forma parte de la campaña de 1 metro cuadrado por las playas y los mares, de lucha contra la basuraleza en entornos naturales terrestres, fluviales y marinos. Bueno, ahí Ujú. la reina Sofía estuvo presente tomando, recogiendo la basura del piso, obviamente, no solamente tiene el título formal de Reina Emérita de España, sino que ella forma parte de las iniciativas y estuvo ahí junto a los jóvenes en la playa Caleta del Estacio, perdón. Ujú. Así que bueno, estuvo ahí con las obras y formando parte y obviamente ayudando a lo que es la limpieza, lo que es en toda la playa. Bueno, la verdad, Bel, súper interesante el día de hoy las noticias y además, bueno, sí, Sofía ya nos tiene acostumbradas también, ¿no? A esto de que se la ve por las playas ahí colaborando, la verdad que sí. Así que bueno, súper completo, ¿bien? Súper completísimo en el día de hoy, ¿eh? Así que todas las noticias de la realeza las escuchan aquí en El Sol de Nuestra España. Muy bien, Belén, recuerden que si quieren volver a escuchar las noticias a través del canal de YouTube del Sol de Nuestra España, nos buscan ahí, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todas las noticias. Hoy fueron 3 noticias del top y después 3 noticias del bonus track. Exactamente. Por supuesto. Así que más que completo. Belén, por favor. Por supuesto, como siempre, hago mi cierre hasta el sábado que viene. Un saludo para todos los radio oyentes. Muy bien, y ahora sí seguimos con El Sol de Nuestra España y les voy a comentar, miren, antes de ir con música, les voy a contar un poquito los cumpleaños del día de hoy, porque hoy están cumpliendo años Nick Jonas, que es uno de los integrantes de la banda de los Jonas Brothers, junto a Kevin y a Joe Jonas. Ahí son el trío que estuvieron por acá por Argentina también, ¿eh? Nosotras fuimos. Nosotras fuimos, sí, a uno de así los es. recitales. Así que hoy está cumpliendo años él. También Marc Anthony, el cantante puertorriqueño, que fue papá hace poco, que no se sabe si era de él. Hay un escándalo ahí, pero bueno. Cuestión que, bueno, fue papá otra vez, se casó de nuevo. El ex esposo de Jennifer López, de J-Lo. Sí, de J-Lo, Jennifer López, ex esposo, la verdad que sí. Así que también hoy está cumpliendo años Rosy de Palma, la actriz española de Toc Toc, una comedia obsesivamente divertida. Sí, es muy conocida, sí, quizás algunos la conocen, otros no. Rosy de Palma también estuvo en Julieta, de Pedro Almodóvar, así que quizás de ahí también la tienen. Y está cumpliendo años el ilusionista estadounidense David Copperfield. Así que magia pura. Copperfield. Totalmente. Así que y ahora como por arte de magia nos vamos a ir con un tema musical y después atención porque se vienen los eventos. Así que les voy dando tiempo para que agarren papel, lápiz, celular, lo que ustedes quieran y vayan anotando todo lo que se viene. Así que ahora vamos con un poquito de Ana Reverte y este título, Volveré. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, y por arte de magia también vuelvo yo acá al estudio, claro que sí. Bueno, estábamos atentos escuchando todo lo que es el tiempo de la realeza con María Belén Dipsa y acá acompañada con Mili Dipsa. Bueno, Mili, acá estamos, tenemos información ya, eventos de nuestra colectividad española aquí en la República Argentina, en el Río de la Plata. Sin antes no olvidarnos, Mili, recordemos, domingo 1 de octubre, Buenos Aires celebra España en la Gran Vía de Mayo, en la Avenida de Mayo. Buenos Aires celebra España el domingo 1 de octubre, entre las 12 y las 18:30, 19 horas, se va a llevar adelante este mega evento que ya nos tiene acostumbrado, obviamente, en lo que es la propuesta para nuestra colectividad española. Lo del otro día, de la fiesta del inmigrante, un exitazo realmente, esto lo queremos destacar, así que aplausos para toda esa propuesta tan especial que se llevó en la Avenida de Mayo, donde todas las colectividades dijeron presentes, incluida la española.
Claro que sí, a través de nuestras propuestas de colectividad que ya nos tiene acostumbrado Federación de Sociedades Españolas, FEDESPA, que preside el arquitecto Pablo Marnotes Raña, junto a toda la comisión directiva. Enhorabuena también, así que por eso. Bueno, tenemos eventos, galas de zarzuela, Mili también, porque se viene el próximo domingo algo muy interesante y muy exquisito para compartir. Es así, ¿no? Así es, y justamente en la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, en Bernardo de Irigoyen 672, se va a estar realizando esta gala de zarzuela de nuestros amigos de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela, que presentan, atención, como ya nos tienen acostumbrados, solistas, ballet, piano. La verdad que es increíble la dirección en escena de Norberto Gaona, la dirección de Ana María Reisister. Así que atención, amigos, gala de zarzuela el día 24 de septiembre. Repito, 24 de septiembre, domingo, para que tengan en cuenta, domingo 24 de septiembre, a las 18 horas en Bernardo de Irigoyen 672, Federación de Sociedades Españolas de Argentina. Si quieren ir reservando, lo pueden hacer al siguiente número: 15 51 55 33 14. Repito, 15 51 55 33 14, y ahí van a poder ir reservando sus entradas para esta gala de zarzuela de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela. Repito, domingo 24 a las 18 horas. Perfecto. Buen horario, 18 horas, sí, sin lugar a dudas. ¿Qué más? La verdad que sí. Bueno, también ahora nos vamos para Mar del Plata, porque vieron que la semana pasada tuvimos a la gente del Centro Gallego de Mar del Plata, que estuvieron presentándose en el festival. Fernández. Sí, en el Festival de Colectividades. Bueno, ahora nos avisaron que van a hacer un picnic a la canasta en el campo recreativo que tienen allí en Rufino Inda y Mario Bravo, en Mar del Plata. Muy lindo campo deportivo, Así realmente, es. sí. El domingo 24 de septiembre van a festejar el Día de la Primavera, claro que sí. Así que aquellos que estén por la zona, aquellos que quizás viajan para allá o que están allá en Mar del Plata y dicen, bueno, queremos pasar un lindo domingo en familia, con amigos, se pueden acercar al Centro Gallego de Mar del Plata. Recuerden que es en el campo recreativo Rufino Inda y Mario Bravo. La entrada obviamente es libre, hay que anotarse previamente. Exacto. Así que es a partir del mediodía. Pueden inscribirse, atención, a través de las redes sociales, en Instagram o Facebook, buscan Centro Gallego Mar del Plata, y si no, se pueden comunicar al 0223 5785081. Repito, 0223 5785081. Así que Bien. es el Centro Gallego de Mar del Plata, que festeja el Día de la Primavera. Perfecto, ¿qué más? Bueno, y ahora nos vamos con nuestros amigos del Centro Arzuano Mellidense. Santiago, sí. Porque miren lo que están preparando, el festejo Galegos de Festa. El día 23 de septiembre. Sábado. Así es, el día 23 de septiembre. Esto es en el Centro Arzuano Mellidense, Cochabamba 3245. Cochabamba 3245. Va a haber un menú que incluye, imagínense, empanada gallega. Opa. Zorza con papas, tortilla, Bien, sí. bocata de cantimpalo, bocata de jamón crudo, la verdad, de todo, hasta tarta de Santiago. Miren lo que les digo. Obvio. Así que Las filloas, clásicas filloas y la tarta de Santiago. La verdad que sí, así que para que tengan en cuenta, ya pueden ir anotándose el día 23 de septiembre a las 20:30 horas. Bien, correcto. Así que pueden ir contactándose con ellos a través de también las redes sociales. Hoy en día mucho por las redes sociales se van anotando, la verdad que sí. Sí. Así que, y si no, nos llaman acá, nos piden el contacto y se lo pasamos con mucho gusto para que vayan a esta Juntanza 2023 Galegos de Festa del Centro Arzuano Mellidense. Perfecto, excelente allí, en la calle Cochabamba. ¿Qué más? Así es. Y ahora nos vamos con la gente de Cangas de Narcea. Mi querido Centro amigo Cangas Carlos de Narcea. Ferré, exactamente. Sí, que están preparando esta fiesta del ramo el domingo 24 de septiembre también. Exactamente. ¿Vieron que les dije? Agarren papel y lápiz, porque se vienen muchos festejos. Así que, en este caso, Centro Cangas del Narcea, fiesta del ramo, domingo 24 de septiembre a las 13:30 horas en Beruti 4643, 4643, Capital Federal. Exactamente. Van a estar actuando el conjunto Pelayo y Mariano Maldonado. Bien. Aquellos que quieran ir reservando, ya pueden ir reservando. Quedan algunas entradas todavía, pero con tiempo, ¿sí? Con tiempo, porque, por ejemplo, el menú es fiambres al estilo Cangas,
paella, o pueden elegir pollo al verdeo con papas, si no comen paella, Claro. vino, gaseosas, bombón helado, café. La verdad que una fiesta tremenda que está preparando el Centro Cangas del Narcea, que es más, atención, porque quizás la semana que viene tenemos alguna noticia. Una sorpresita tenemos para la audiencia. Así es, a estar atentos. Así que les voy a pasar un número de reserva, ¿sí? Es un celular, Sí. tomen nota, 15 44 07 4655. Bien. Repito, 15 44 07 4655. Así Bien. que ahí pueden ir reservando su tarjeta para la fiesta del ramo del Centro Cangas del Narcea. Perfecto, Miri, Así perfecto. que, ¿Qué y más? ahora también nos vamos para lo que es el Centro Galicia, sí, porque está preparando la Zaragoza Jacobea de Santiago al Pilar. Ajá. ¿Cuándo? El 30 de septiembre a las 20 horas. Bien. ¿Sí? bien, Atención, Perfecto. 30 de septiembre a las 20 horas. Ujú. Va a estar como grupo invitado el Círculo de Aragón de Buenos Aires. Ajá. Y esto se va a realizar en la sala Valle Inclán, en Bartolomé Mitre, 2552, en Capital Claro, está Federal. la sede social del Centro Galicia de Buenos Aires, ahí en el barrio de Once. Así es. Exacto, Es acá bien. en Capital. Bien. Repito, Bartolomé Mitre 2552, el 30 de septiembre a las 20 horas. Bien. Es la tradición que cuenta que una noche de apóstol Santiago justamente se encontraba con sus discípulos cuando escuchó voces de ángeles que cantaban Ave María, Ujú. gratia plena, y vio aparecer a la Virgen. Así es. Así es que la cierto. verdad que es muy Ujú. interesante lo que están realizando. Ujú. Vuelvo a repetir, Zaragoza Jacobea de Santiago al Pilar el 30 de septiembre a las 20 horas en el Centro Galicia en la sede social. Bien, correcto. ¿Qué más, Mili? Muy bien, y ahora para ir cerrando, les voy a contar que nuestras amigas de Españolísimas, atención, Andrea Mercedes Gallo, Marita Tuero, Sí. están preparando un tapeo muy especial. Miren cómo se llama, tapeo Españolísimas. Bueno, con todo. ¿Qué equilibrium que tienen estas chicas? Y sí, justamente porque ¿Ah, sí? van a estar presentándose en Equilibrium, que ya es como su lugar, ya lo adoptaron, la verdad que sí. Sí. Dicen que muy rica comida Ujú. preparan ahí, lo que es la merienda, lo que es la cena. Así que aquellos que quieran ir a disfrutar de este show de Marita Tuero y Andrea Mercedes Gallo, pueden ir porque es el sábado 23 de septiembre, sábado 23 de septiembre a las 21 horas. Repito, sábado 23 de septiembre a las 21 horas en Virrey Loreto 3520. Virrey Loreto 3520 en Colegiales. Así que aquellos que quieran ir haciendo su reserva, lo pueden hacer, atención, lo pueden hacer al 153301 7929. Repito, 153301 7929 es cena de tapeo más el show de Españolísima. Perfecto, Súper completo, excelente, la verdad que sí. excelente. Aparte está viendo, hay un montón de formas para llegar, muy simple, allá en Colegiales, Virrey Loreto 3520. Sí. El lugar se llama Equilibrium, así que Españolísimas, rompiéndola como siempre, la verdad, las dos ahí, Marita Toro y Andrea Mercedes Gallo. Exactamente, Mili. Bueno, muy bien. ¿Tenemos algo más también para señalar? ¿Puede ser, Mili? Si tenés ahí a mano, ¿puede ser? Sí, vamos, rapidito les fui comentando porque nos estaban preguntando sobre Sí. el evento del Centro Salamanca de Buenos Aires, Es cierto. que presenta el cierre del proyecto cultural 2023 con la muestra El bordado que no es bordado. Ujú. Así que nos preguntaba Sí. sobre qué trataba. Bueno, es el homenaje al bordado tradicional de Claro. la Sierra de Francia. Así es. ¿Sí? Así que muy interesante. Y la inauguración, presten atención porque esto también nos preguntaban, la inauguración es el 6 de octubre a las 19 horas. 6 de octubre a las 19 horas. Viernes 6 de octubre. Viernes 6 de octubre, Ujú. así es. Y va a estar abierta también al público el sábado 7 y domingo 8 de octubre de 16 a 18 horas. Bien. Va a haber artistas, artesanos, microemprendedores, venta también de productos, obviamente. Así es. Así que, repito, la inauguración es el viernes 6 de octubre a las 19 horas y luego va a estar abierta al público el sábado 7 y el domingo 8 de octubre de 16 a 18 horas. Este evento que la verdad, muy, muy interesante esta muestra, muy interesante. Vamos a ver si nos damos una vuelta, la verdad que sí, que queda ubicado en Avenida Independencia 2540 en el centro Salamanca de Buenos Aires. Exactamente, bueno, así que excelente la propuesta, le mandamos un saludo a Rafael, al presidente de la institución, a mi querido Lorenzo, vicepresidente de la institución,
Así que bueno, amigos, hemos pasado los minutos ya del mediodía. Creo que tenemos que hacer la pausa de la radio, así que hacemos la pausa de la emisora y en instantes entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y volvemos, Gustavo, vamos. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, vamos ahora para entrar de lleno a esta tercera y última hora del programa con uno de los dúos muy importantes de nuestra colectividad española, y quiero agradecer a la gente de Radio y Televisión de España que me ha enviado este material. Antonio José, un gran español. Miguel Póveda, españolísimo. Cuando me enamoro es el título. Vamos. Una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Y ahora es el momento de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Les cuento que el Centro Castilla y León de Mar del Plata invita a la 10ª edición del ciclo de cine español todos los sábados, como hoy, de este mes de septiembre, de 16 a 18 horas. La entrada, un alimento no perecedero. La dirección, Hipólito Yrigoyen, 2067, en Mar del Plata. En otro orden de cosas, les cuento que el Centro Zamorano invita al tributo a Pedrito Rico, el ángel de España, mañana a las 17:30 horas en su sede de la calle Pasco 1358 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Para reservas les doy un teléfono 11 60 57 7208. Reitero, 11 60 57 7208. Recuerden, mañana el tributo a Pedrito Rico, el ángel de España, a partir de las 17:30 horas. Si no hacen las reservas, van un rato antes allí a la institución, Pasco 1358, y pueden retirar la tarjeta. El valor de la tarjeta, 2.000 pesos, con un espectáculo fenomenal. Como siempre ya nos tiene acostumbrado el zamorano. A propósito del zamorano, les cuento que se están preparando ya el festejo del 24 de septiembre, el festejo de la primavera, el próximo domingo 24 de septiembre a la 1 de la tarde, también en la calle Pasco al 1358, elección de la reina de la primavera, un almuerzo que va a ser muy nutrido, también con canilla libre, también con helado, con café, con baile, con José Monterrey. Así que bueno, para tenerlo en cuenta, sin lugar a dudas, las reservas 11 50 29 34 70. Reitero, 11 50 29 34 70. Recuerden, 24 de septiembre, el festejo de la primavera en el Centro Zamorano, Pasco 1358. Están a tiempo para reservar y van a disfrutar de una tarde espectacular. Hablemos ahora del Centro Burgalés, que invita a esta quinta muestra anual de arte del Centro Burgalés, que comunica a la comunidad artística que está abierta la inscripción para la muestra que se realizará el próximo 30 de este mes a las 17 horas. La apertura del salón será a la hora 20, entrega de certificados, va a estar abierto al público, los domingos 1 de octubre, jueves 5 y viernes 6 de octubre de 17 a 20. La dirección, Avenida Rivadavia, 5764, donde está el Centro Burgalés de Buenos Aires. Les doy un teléfono para reservas, 15 64 84 08 55. Reitero, 15 64 84 08 55. ¿Está? Bien, vamos a hablar ahora de Alumni, que tiene que ver con la Universidad de Salamanca, que nos invita a una conferencia de la influencia de la Universidad de Salamanca en los procesos independentistas de los territorios españoles en América. ¿Esto cuándo va a ser? El martes 3 de octubre a las 18:30 en el Círculo Militar, en Avenida Santa Fe 750, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. La presentación, nuestra querida amiga la doctora Susi Bello,
disertante el doctor Claudio Morales Gorleri, y un cierre musical con el coro El Mántica del Centro Salamanca. Esto es con entrada libre y gratuita. Y también les quiero contar que el Centro Salamanca, a propósito hablando del Salamanca, invita para el próximo 6 de octubre a la hora 19 a la premiación del concurso y vernissage abierta al público 7 y 8 de octubre de 16 a 18 horas. ¿Esto dónde va a ser? En la Avenida Independencia 2540 en Capital, que se cierra uno de los proyectos culturales de este 2023, El Bordado que no es bordado. Los esperamos para compartir un momento de arte, cultura y tradición. Los expositores trabajando para poder mostrar la cultura salmantina. Reitero, 6 de octubre, hora 19, para tenerlo en cuenta en el Centro Salamanca de Buenos Aires. Bien, amigos, estamos en esta propuesta de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina y nos vamos a ver, ¿dónde? A la ciudad de Luján. Claro, nos vamos a Luján porque allí hay una joven que ha sido becada para un máster posgrado en la Universidad de Salamanca y ya se está preparando porque ya viaja a Castilla y León, viaja justamente a la Universidad de Salamanca para este máster, que es Julia Gallego. Estimada Julia, muy buen mediodía. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen mediodía. Muy bien, por suerte. Bueno, y antes que nada, felicitaciones porque has sido elegida como becaria de este máster posgrado, nada más y nada menos que en la Universidad de Salamanca. Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy emocionada. Es un sueño, realmente ir a la Universidad de Salamanca es un sueño que siempre tuve y que bueno, ahora lo voy a cumplir. Bien, correcto. Contanos de qué se trata y cuál es la especialidad en este caso, Julia. Bueno, yo el máster que voy a hacer es un máster en intervención social y educativa con familias, Sí. Infancias y adolescencias, que básicamente es lo que yo hago en Argentina. Yo en Argentina soy defensora de menores, trabajo en un servicio local, capaz más en las ciudades se entiende, Sí. servicio local de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien. Así que bueno, el máster que voy a hacer es bien relacionado a mi práctica profesional. Bien, perfecto, perfecto. Y obviamente te quedaste sorprendida cuando fuiste elegida, ¿no es cierto?, para este máster. Sí, fue realmente terriblemente emocionante. Claro. La Universidad de Salamanca tiene 800 años, un poco más. Sí. Una de las primeras de educación hispana. Siempre fue mi sueño ir a Salamanca y bueno, me avisaron el 21, me llega un mail que arrancaba el mail con enhorabuena, estimada. Sí. Yo iba caminando para tomar un mate acá en Luján, en una plaza, Sí. y bueno, ahí empecé llanto, miraba el mail y no podía creerlo, y bueno, estaba mi nombre primero, Julia Gallego Tripiana, Opa. y bueno, hace muy poquito, el 21 de agosto, así que empezar a correr, organizar todo, Sí. ya dejar toda mi casa, bueno, nada, todo lo que es una mudanza, porque yo me quedo seguramente a vivir allá. Ajá. Ya es una decisión que estaba tomada desde antes, pero bueno, Bien. la vida y sus vueltas, ¿no? Seguro. Así que bueno, agradeciendo a la Virgen de Luján, yo soy muy devota de la Virgen, Sí. así que bueno, muy emocionada y Pero- agradecida a Dios, a todo, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno. Julia, contame una cosa. ¿Cuándo viajas para allá, para Castilla y León, para Salamanca? El 2 de octubre, estoy llegando el 3 allá Sí, y me va a buscar a Madrid mi familia vive allá, tengo primos segundos, tíos segundos, Ajá. así que bueno, me van a buscar por suerte y ya me llevan a Salamanca. Ajá. ¿Tu descendencia es familia salmantina en este caso o de alguna otra parte de Castilla y León? Mira, mi abuelo, yo tengo mi abuelo vivo por suerte, tiene 80 años, mi Bien. abuelo es soriano, de la provincia de Soria, Sí. somos de un pueblito muy chiquitito que se llama Momblona, Ujú, sí. cerca de Morón de Almazán, bueno, por esa parte, Sí. precioso, muy chiquitito, Ajá. así que yo soy soriana sería. Ah, bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Así que en Luján dejas, digamos, tu parte de vida en Luján para ir a vivir y obviamente hacer este máster allí en Salamanca. Así que bueno, enhorabuena lo que me estás contando, Julia, ¿eh? Ay, sí, estoy muy emocionada, la verdad que la confianza que nos tiene la Federación, como la Junta de Castilla y León, esta oportunidad tan única y tan importante que uno, obviamente yo tengo un deber y una obligación de agradecer y cumplir con los requisitos y estoy totalmente, muy feliz y agradecida, así que voy con todo, mi idea es poder trabajar, colaborar, Bien. voy con muchas ideas de hacer voluntariados también, bueno, tengo mucha energía, soy muy hiperactiva, con un agradecimiento absoluto
a la Junta de Castilla y León. Pero perfecto, excelente. Bueno, nosotros desde aquí, desde el Sol de Nuestra España, edición federal, que vamos por Radio del Pueblo y para todo el país, te deseamos mucho éxito, mucha suerte. La vas a tener, ya damos por descontado que la vas a tener. Y bueno, y a pensar una nueva vida allá en Salamanca, en Castilla y León, en nuestra madre patria, en España, ¿eh? Ay, sí, arranca una nueva vida, para mí es la realidad. Voy con mucha fe y con mucha fuerza. Así que, pero bien, enhorabuena. Bueno, Julia, un beso enorme, felicitaciones, éxitos en tu vida y en esta propuesta tan especial de este máster posgrado en la Universidad de Salamanca, en este ciclo 2023-2024 y para adelante, a no bajar los brazos, Julia, ¿eh? Ay, muchas gracias. Por supuesto, siempre para adelante. Pero siempre claro, hay que perseverar y seguir. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Julia Gallego, becaria de máster posgrado en la Universidad de Salamanca, 2023-2024. Así que bueno, ahora vamos a hablar con otra protagonista en nuestro programa que tiene que ver sobre el Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León que va a suceder el próximo mes de octubre. La tenemos en línea a quien preside la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que es Emilce Arroyo Pastor. Emilce, muy buen mediodía. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Y saludo a tu audiencia que te sigue tanto. Bueno, gracias, Emilce. Bueno, yo hice una pequeña introducción. Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, mes de octubre. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, este congreso se decidió realizarlo después de 14 años de reunirnos. Hoy hay gente nueva, yo diría que un porcentaje muy pequeño nos conocemos de antes, pero en realidad hay una renovación también en quienes dirigen las casas. Sí. Está previsto para el 13, 14, 15 de octubre, Ajá. conjuntamente con el encuentro de jóvenes, Sí. de las diferentes casas que estén en el exterior. Sí. Quien concurre en Guatemala, Chile, Argentina, Uruguay, y como nuevo concurrente es Estados Unidos, localidad de Miami. Ah, mira vos qué bien, perfecto. ¿Y dónde se va a realizar este Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, Emilce? El congreso es en Salamanca. El grupo importante o mayoritario de la federación va a estar llegando el día 12 de octubre. Ah, perfecto. Porque está dirigido a los presidentes de nuestras casas. Bien, ¿no? bien, correcto. Muy pocos son los vicepresidentes que reemplazan al presidente en función, por diferentes tipos de razones. ¿Cuáles son los objetivos que van a llevar adelante en este Congreso Internacional? Contanos un poquito. Tengo entendido, si no estoy equivocado, que tiene que ver con la digitalización, la inteligencia artificial, lo que son las buenas prácticas para un futuro saludable, entre otros. ¿Es así? ¿Puede ser? Sí, es así. Hay 3 grupos de trabajo. Estrategia para la organización en el nuevo ámbito organizativo del siglo XXI. Proyección de las actividades en el nuevo ámbito social y cultural de nuestro tiempo, que cambia totalmente. Y las propuestas de trabajo de las casas, de las casas, y la racionalización del gasto. Ya estamos hablando del gasto con la visión como una empresa. Claro, sí. Ya no estamos hablando, que llevamos anotaciones. Hoy las entidades en cada uno de sus países tienen que cumplir una cantidad de normas y lo que se tiende es a eso, al conocimiento de esas normas para ponerlas en práctica. Y ir formando el semillero de nuevos dirigentes. Perfecto. Es decir, básicamente es el objetivo de la Junta, a tal punto que los jóvenes convocados no tienen que tener más de 35 años. Bien. Y llevamos varias propuestas. Vos sabés que la cúpula directiva de la Federación está firme con respecto
a agrandarnos, a incorporar otras provincias, no nos olvidarnos de nuestros hermanos castellanos leoneses que están en otras provincias, no solo en Buenos Aires, sino en Santa Fe, sino ir más al detalle, ordenadamente, de que todos los castellanos y leoneses estén beneficiados con todas las propuestas de la Junta. Claro, excelente. La Junta acaba, vos has entrevistado hace un rato a una de las becarias, sí. Ese es un trabajo importante, nosotros teníamos 10 cupos, sí. Solo se han cubierto, eran 5 y la persona tomó la decisión de bajarse, sí. Y el sexto fue rechazado, pero bueno, es un elemento importante para crecer. Claro, ahora, perfecto. También hay que decir que lo que se necesita es la nacionalidad española. Claro, correcto. Y para eso vamos a tener que esperar un tiempo, porque los jóvenes recién tienen, después de muchos años, sí. La oportunidad de obtenerlo. Perfecto. Emilce, entonces, yo te voy a proponer, ¿sabes qué? Ir difundiendo a lo largo de los programas todo este trabajo que ustedes están realizando en este congreso, porque esto es un tema más que interesante para también formar a las futuras generaciones, a los jóvenes, de las casas en la Argentina, pero también a nivel mundial, y eso es muy importante para señalar y destacarlo, Emilce. Bueno, a este congreso estuvieron convocadas en el trabajo de organización, del cual yo pertenezco porque presido la Confederación de Sociedades, sí. Son 182 casas. Claro. No sé si van todas, creo que van 80. Me parece que van 80. Sí, pero perfecto. Coincide. Y bueno, hay que decir que Argentina se destaca en este trabajo de digitalización que lo hemos comenzado a finales del año 2019, equipando a nuestras casas. Perfecto. ¿No? Y aparte que hay que trabajar metodológicamente con una concepción distinta. Sí. Algunos se han sumado rápidamente, a otros les cuesta más, a otros les falta gente, y algunos son perseverantes con el trabajo realizado que le ha ido siempre bien, pero que indudablemente tiene que pensar que tenemos que la mayor riqueza con la que podemos trabajar y dejar como dirigente es un semillero, si no, habremos trabajado en nuestro tiempo, claro, pero sin miras al futuro. Pero perfecto. Emilce, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Como sabes, las puertas abiertas de nuestro programa, y adelante con este Congreso Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, 13, 14 y 15 de octubre allí en Salamanca, y obviamente representando a las instituciones, a las casas que representan Castilla y León aquí en la República Argentina. Así que, bueno, nos estamos viendo próximamente, estimada Emilce, ¿te parece? Bueno, muchas gracias y un respeto a tu audiencia. Gracias, un beso enorme, buen fin de semana, quedamos en línea privada y ahora disfrutamos de la buena música de Castilla y León, ¿te parece bien? Sí, muy bien. Vamos entonces, la buena música de Castilla y León está presente, y ya que hablábamos de Salamanca, vamos para ese lado. Salamanca tiene que ver con la música para todos ustedes, vamos. Esa que llaman la clara, la flor de vida. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotizá, elegí la cobertura y contratá 100% online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contratá en Rus Moto 100% online.
Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, el momento del tránsito y el transporte en el territorio argentino, en la voz del caballero del tránsito. Él es Ernesto Arriaga. Arriaga, buen mediodía, bienvenido. ¿Cómo vamos, amigo? ¿Cómo está Di Propio? Vos me preguntabas por María. Sí. Está bárbara María, con el yeso para arriba. Ah, pobre María. Bueno. Así que, y vos, obviamente, haciendo las cosas como corresponde, como un buen marido, ¿no es cierto?
No, ahora me llamo camarero y amo de casa, no Arriaga. Ah, muy bien, camarero y amo de casa Ernesto Arriaga. Bien, correcto, perfecto. Bien. Pero por supuesto paso a la aspiradora, hago la comida, lavo los platos. Pero... Bueno, pregunto, hablando de comida, ¿qué ha realizado de almuerzo para hoy al mediodía para la señora María? No, pero por favor, cambiemos de tema, vamos a la parte de tránsito. Muy bien, vamos con el tránsito. Ernesto Arriaga, te escuchamos. Danos un pantallazo, por favor. Bueno, esto es un ping-pong de radio, ¿viste? Te paso de lado a lado. Sí, señor. Bueno, lo más importante es que hubo muchos choques hoy a la mañana. Es importante para que la gente no choque. Ajá. Un señor que estaba parado en doble fila. ¿Viste que los argentinos están acostumbrados a parar en doble fila en una calle angosta? Sí, señor. Sí, es cierto. Yo le voy a preguntar a la productora, porque la productora para mí es una entelequia la que tenés ahí. Ajá. Bueno. No le diga tanto porque se me van a agrandar las muchachas, acá. Entelequia, había una señora en doble fila en una calle angosta. Hornos. Sí. Sí. La calle angosta. Sí. Estaba en doble fila. Sí. Vino un señor por atrás, ¡pum! Le pegó un autazo. Sí. Pero como venía, le pegó, lo acabo de mandar por la pantalla chica, no frenó a mitad de cuadra. Apa. Es decir, bueno, ¿qué puede haber pasado, señora Mili? Si un auto viene a 40 a mitad de cuadra, hay un auto estacionado en doble fila y como viene le pega. ¿Qué pasó ahí? Y chocar. ¿Qué le pasó al conductor que había un auto parado y no paró, no frenó ni intentó nada? No, capaz pensaba que estaba esperando algo. No, deje la Mili. Bueno, está bien. Sí, no No sea idea. padre, cuida. No El señor viene circulando, Sí. no ve nada y le pega como viene sin frenar. ¿Qué le pasa al conductor que venía y no frenó y no vio nada? No, para mí estaba distraído o si no... Listo, basta, 10 puntos. Sí. ¡Correcto! Es que... Venía distraído mirando el celular. Claro, no, y bueno. ¿sabe lo que pasa, Ernesto? Mire, justamente lo hablamos hace unos días con una persona que, la verdad, estar por la calle, hoy en día hay que estar mirando para todos lados, hay que estar atentos para también, por ejemplo, lo que son peatones, bicicletas, monopatín, moto, auto, todo, porque la verdad es Porque la jungla, gente como viene quien dice. distraído. Sí. Este señor, que yo tenía la imagen, salí en la pantalla chica recién, es decir, doble infracción. La señora que pasó paró en doble fila, Claro. y el señor que venía mirando el celular. Claro. Fíjate que son los dos culpables. ¿Por qué? Porque todo el mundo comete infracción. ¿Cómo te vas a parar en doble fila en una calle como Rosa, angostita, que pasa un auto rozando? Pasaba justo. Pero este señor miró el celular y como venía, lo voló. La mujer voló por el aire, que estaba justo pasando para adelante. Bueno, es lo que hay. Doble distracción, doble culpable. ¿Quién tiene la culpa? Los dos. Claro. Claro, y en ese caso, por ejemplo, cuando es accidentes así de doble infracción. Siniestro. Claro, siniestro, sí es verdad, siniestro. ¿El seguro qué pasa? ¿Cubre o no cubre? Ahí está. Bueno, hay muy buena, pero yo siempre digo, Diprofio, Sí, que usted, sí, yo. yo lo califico. Sí, Me voy a atrever. dígame. Es un periodista igual que yo, 7 puntos. Está. Pero que una productora Sí. pregunte qué pasa con el seguro, la califico 9.90. Bien. Muchas gracias. Perfecto. ¿Por qué? Porque ella piensa más de lo que pensamos nosotros, las consecuencias, pensó para adelante. Claro. Es una luz esa productora. Muchas gracias. Bueno, le voy a contar porque a mí me lo preguntaron por televisión y tuve que tratar de brillar un poquito. Si usted tiene seguro contra tercero completo, el plan B no le paga a nadie, porque el auto que estaba estacionado estaba mal, y el auto que lo chocó venía hablando por celular, que se vio en las imágenes. Exactamente. Si usted tiene plan A de choque contra torridos con franquicia, el que tiene eso se lo paga, porque venía andando y estaba parado y le pegué. Claro. Pero si usted tiene un plan de seguro contra tercero, completo, que es contra responsabilidad civil y destrucción total, olvídese. Claro. Sí. Estamos hablando de una reparación
de arriba de 1,5 millones de pesos cada uno. Exactamente. Sí. Sí. Con lo que salen las reparaciones hoy en día de chapa y pintura, bueno, como está todo. Que chapa y pintura y repuesto. Y repuesto, Farolito, todo. parrilla, Claro. todo. No quedó nada del auto que venía ligero. Sí. Por eso mismo hay que ser precavido, ir cuando se va circulando, dejar el celular de lado, no estacionar en doble fila, mantener una conducta cuando se está frente al auto, moto, bicicleta, lo que sea, ¿no? De transporte. Y el peatón tiene que estar más atento que cualquiera. También, porque muchas veces van con el celular los peatones, no miran, se mandan el semáforo en rojo, en verde, en amarillo, no importa. La verdad es que hay que estar atentos. Así que hubo seguidilla de accidentes en el día de hoy, Hoy a Arriaga. la mañana tremendo por todos lados. Mirá vos, qué bárbaro. No se los cuento porque son como días, así que No, nos vamos a ocupar. tranquilo. Y Arriaga, y contanos, y bueno, después ahora en este horario, todo tranquilo, digamos, las autopistas, las rutas, los trenes, contanos un poquito los aeropuertos. Sí, en Ezeiza y Aeroparque opera con normalidad. Sí. La 9 de julio no hay tránsito y la General Paz hay demora para la autopista del oeste y la autopista panamericana para egresar. Hoy es un día que la gente egresa de Capital. Exactamente. Es El decir, la mayoría egresa, no ingresa. Bien, exactamente. Hoy es un día que se presta porque las condiciones climáticas son óptimas para disfrutarlo al aire libre también o a ir a algún lugar, ¿no es cierto? Sí. Mire, le voy a contar algo que nos hizo acordar de ustedes dos. Sí. Y del programa. Diga. El día miércoles, el señor Alejandro Ginar. Sí, Alejandrito. Me pidió una excepción para una señorita que tenía que hacer la BTV en la moto de ella. Ajá. Se olvidó, la tenía vencida. Justo la paró un agente de tránsito. Dijo, bueno, la próxima vez le saco la moto. Luego llamó a Ginar. Aquí, que Ginar me dice, no tiene turno, no hay turno. Bueno, hicimos la excepción, llamamos a la planta, le hicieron la BTV. Sí. ¿Sabe por qué la bocharon? ¿Por qué? Porque le metieron el aparato por atrás. ¡Ay, por Dios! Y la bocharon. Ah, sí. Qué bárbaro. Pero usted puede creer que me acordé de ustedes. Claro que se acordó de mí. Le metieron el caño por atrás. Ay, por favor, sí, a la Arriaga. Señorita. Qué barbaridad, por favor, Arriaga. Claro, sí, recuerdo. Aclarémoslo. Sí. En la moto se pone el tubo de gases en el caño de escape de la moto. Claro, para ver los el caño de gases. escape de la moto está en la parte trasera de la moto. Claro, como en el auto es el caño de escape en la parte trasera del auto, exactamente. Bueno, a esta moto de la señorita le metieron el catalizador de gases, se llama el caño. Exacto. Y usted puede creer que largaba mucho humo, porque no era una moto 2T, que va con aceite y nafta. Claro. Era una moto 4 tiempos, 250 cilindradas. Largaba humo, así que ahora tiene que ir a hacer el carburador, porque no es inyección, una moto vieja. Claro, y por eso hay que hacer el mantenimiento en las motos, en los vehículos y hacer las BTV como corresponde en tiempo y forma también, Arriaga, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Una pregunta. Sí. La señorita Mili, ¿aprobó la BTV alguna vez? Bueno, ella aprobó la BTV. No, déjela hablar. Hable, mija. En realidad el auto sí aprobó la BTV, lo lleva acá el señor Oscar. No le pregunté el auto. Le pregunté si usted aprobó la BTV. Calculo que sí, no sé. Porque usted tiene una locura galopante como yo. Totalmente, y bueno, Scorpio vio en su máxima expresión. Claro. Usted independiente y de Scorpio no aprueba la BTV igual que yo. Ahí estamos. Y ahora que Independiente le ganó a Huracán el otro día, Independiente. Yo hice el partido, pero no me acuerdo. Tenés razón. Ayer le ganó 1-0 y ahora... Sí, tenés razón. Agárrese, Mili. ¿No se acuerda o no se quiere acordar? Vamos primero en la tabla con... Bueno, ya la sabía, sí, no. Ahí está, ¡Vamos, Mili! No se quería acordar. Por eso, no, Carlitos Tevez. Bueno, han hecho un buen acierto con Carlos Tevez. Una pregunta, señor Diprófilo. Escúcheme, Mili, escuche bien, audiencia. Sí. ¿A qué ministro de Justicia elegiría usted?
Ay, no hablo de... Che, silencio, Mili. ¿A qué ministro de Justicia elegiría usted, señor Cacho y Profio? Y tendría que ver quiénes se postulan en este caso, Arriaga. No, fíjese que tenga buena defensa, porque Defensa y Justicia le hizo una... Ah, bueno, déjelo ahí. Bueno. La hizo muy bien, Arriaga. Arriaga, usted también. Excelente. Aplausos. Ahí escucho los gritos de María. Ay, Dios mío, bueno. En fin. Bueno, Arriaga, escúchame. La BTV cierra ahora a la 1 de la tarde y abren el lunes, es así, ¿no es cierto? Cierra a la 1, por favor, en Capital Federal. Todos los vehículos que tienen la patente que termina en 9, sí, tienen que hacerla este mes, así que pida turno. Claro. Y ya vaya pidiendo para los que terminan en 0. Sí. En octubre se hace la patente que termina en 0 en Capital. Sí. Ya vayan pidiendo turno para octubre, así después no dicen no tengo turno. Claro. Y todos los autos que tienen la BTV vencida, pueden pedir turno ahora. Claro. Para septiembre y para octubre. Ah, perfecto. En Capital Federal, por favor, en Capital hay muchos autos que no hicieron la BTV. Perfecto. Es cierto. Es así. Así que no, a mí me toca noviembre. Así que todavía tengo tiempo, patente en 1, así que hay que hacerlo. ¿Está? Así que por eso. Bueno, Arriaga, ¿le parece, mi querido amigo Ernesto Arriaga? Le mandamos un beso a Cuquito allá en Cáceres. Está lloviendo en Cáceres, Arriaga, en estos momentos. Qué suerte, porque hace unos calores ahí. Ah, está lloviendo. ¿Sabe quién le manda saludos? ¿Quién me manda saludos? Raya Bongo. Raya Abón. Ah, bueno. Raya, mirá. Mirá. Qué bien. ¡Viva Bongo! Bongo esta semana cumplió 2 años, así que estuvimos de festejo. Una tortita para Bongo. Pero ya puede tener hijos con mi perra. Bueno, si usted quiere se lo mandamos por encomienda, viaje de ida, pero que no venga por mucho tiempo. Así que ahí está ladrando. Bueno, así que bueno, Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado? No quieren sexo, me parece. Ay, por Dios. ¿Te parece nos reencontramos el sábado que viene, Arriaga? Pero por favor, y María le manda un saludo a todo el equipo, ¿sí, algo? Feliz tarde para todo el equipo. Un beso enorme, María, y cuídate, por favor, cuídate, querida. Un beso enorme y a ponerse prontito bien, así que por eso. Bueno, Arriaga, un abrazo grande, buen fin de semana y fiun, Arriaga. Saludos a mi amigo, el de la costa. El de la costa ya está pidiendo pista, así te lo digo, ya está pidiendo pista, así que ya lo estamos por conectar. Así que, Arriaguita, te mando un abrazo grande, buen fin de semana para vos y María. Fiun, Arriaga. Saludos al señor La Rosa, fiun. Fiun, chao, gracias. Ernesto Arriaga, nuestro tránsito en transporte argentino. En 30 segundos, separador mediante, nos conectamos con nuestro querido amigo Roberto La Rosa desde la costa con todo el acontecer del deporte nacional. Separador mediante, vamos. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bueno, muy bien, señoras y señores, 12:52, la hora en la Argentina, 12:53, la hora en la Argentina. Dejábamos a Ernesto Arriaga con el tránsito del transporte argentino y nos vamos con Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte nacional. Hola, Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos? ¿Cómo te va, Cacho? Qué gusto enorme estar con ustedes en un día que para mí es bastante especial, ¿no? Por los acontecimientos que mucha gente que está en el mundo del boxeo sabe. Anoche se estaba disputando la pelea en Tijuana entre Sabrina la Muñequita Pérez, campeona mundial de los livianos, frente a la australiana Nicholson. Tiene mucho que ver esto de lo que es la posibilidad del boxeo en esta fecha, porque hoy es el día de la independencia de México. Entonces, se aprovecha mucho esa fecha. Los mexicanos de Estados Unidos van a México porque hay 3 o 4 días casi que no se trabaja. Y los mexicanos que
que van a los Estados Unidos van a haber peleas. ¿Por qué? Porque el Día de la Independencia los congrega por la gran familiaridad que hay. Vos fijate que Tijuana es la frontera con Estados Unidos. Claro, bueno, sí. Alrededor de las 11:30, en el 10º round, la pelea se estaba transmitiendo por ESPN 2. Sabrina Pérez, cual, bueno, tenemos un afecto muy especial porque nosotros le seguimos la campaña de siempre. Sí. Ella tiene más de 25 peleas y en 15 peleas hemos transmitido, no solamente con Dante Sabateré en una etapa, lamentablemente no está con nosotros Dante, y en la otra con Hernán Santos Nicolini. Exacto. Bueno, lamentablemente en el 10º round, Diego Arrúa, que es el manager y el marido de Sabrina Pérez, se desploma en el rincón. Sí. Le agarra un infarto, lo van a atender en un hospital en Tijuana y lamentablemente muere. Joven. Así que, muy joven. Estamos realmente muy consternados porque, vuelvo a repetir, la última entrevista que tuvo Diego Arrúa se la hice yo en mi programa en Actualidad Argentina el jueves. Charlamos mucho de esto, hablamos mucho. Es gente de La Matanza, gente muy trabajadora, de Isidro Casanova, que les cuesta mucho todo, porque lamentablemente vos sabés que el boxeo femenino no tiene la dimensión del masculino. Claro, es a cierto. todo esto le tenemos, especialmente por las bolsas. Vos sos campeón del mundo y ganás $5.000, $10.000, algo que muchas veces no te sirve porque hay una preparación de 6 meses con preparadores físicos, con vitamina, con sparring, salir a correr, con una alimentación especial. Así que es medio complicado y me han dicho, bueno, exponemos el título, lo vamos a arriesgar, pero vamos a Estados Unidos a pelear frente a Nicholson, una chica realmente muy buena que le ganó a Sabrina muy bien y que estaba invicta. Decir que vamos de visitante siempre es complicado, pero bueno, por lo menos no era una mexicana, ¿no? Claro. Bueno, a todo esto hay que agregarle que el jueves 14, que estuvimos en la nota con Diego Arrúa en Actualidad Argentina y también con Sabrina Pérez, que fue la última nota, que yo la escucho y parece que viste que vos no podés entender cómo una persona que estuvo con vos y estuvo charlando se muera y bueno, ya lamentablemente nos deje. El 14 de septiembre, todos los 14 de septiembre, se conmemora el Día del Boxeador y la Boxeadora. Ajá. Y en este caso, tan importante porque son 100 años. ¿Sabés qué se recuerda? En 1923, un 14 de septiembre, Firpo tiró a Dempsey fuera del ring. Ajá. Y ese hito de hace 100 años es donde se toma el Día del Boxeador y la Boxeadora Argentina. Así que estamos muy doloridos. Yo estuve ayer anoche charlando con Juan Larena, que es el número 1 de los relatores de Estados Unidos, el hombre que siempre relató por Space las grandes peleas del título del mundo. Y también en su página de Estados Unidos reflejó la muerte de lamentablemente este muchacho que bueno, que es tan inesperada para todos nosotros, ¿no? Claro que sí, Diego Arrúa muy joven realmente, aparte manager y aparte obviamente esposo de esta chica, ¿no? Así que bueno, toda una complicación para ella que está solita allá en este país y poder volver para traer el cuerpo. Para traer el cuerpo, no, es un tema lamentable, qué lamentable. Bueno, pero aparte, ¿sabés qué? Aparte, ¿sabés qué, Cacho? La gente que conoce La Matanza sabe que es realmente muy humilde. Esta chica había tenido un problema hace un par de meses charlando con Diego Arrúa, no pudo pagar su alquiler, fue a volver a vivir a vivir con los suegros de Sabrina y tenía 3 o 4 comedores que asistenciaba a los chicos carenciados. Es decir, que muchas veces pasa que el que tiene menos es el que más reparte, ¿no? O el que más comparte cosas. Es cierto, Roberto, es cierto. Mira, hoy vamos a hacer un párrafo aparte, porque el fútbol sabemos que siempre es vigente, que tenemos, así que, pero esto que nos estás comentando, sin lugar a dudas, llega mucho al deporte argentino y al boxeo en este caso. Mira, y cambiando el orden de la situación, que nos ha dejado en las últimas horas, al cual yo estaba trabajando para él, el famoso Gato Peters, el humorista Ricardo Gato Peters. Claro. Así que también... Yo me enteré al toque, vos sabés que yo trabajo en la 1420, que es la radio más campera, que es una radio de General Conesa, donde tiene un acervo realmente popular en todo lo que significa el folclore. Y al momento me dijeron, ¿por qué? Porque Gato Peters había emprendido una gira por la provincia de Buenos Aires y alrededores. Quería tocar 180 localidades en 365 días. Exactamente. Estaba en una gira también y lamentablemente lo encuentra. Lo que la gente mucho no sabe, que más allá de ser un
un hacedor de lo que significa la cultura argentina, también era veterinario, ¿no? Exactamente. Así que... Es cierto, exactamente. Así que bueno. Bueno, Robert, si te parece, nos vamos a reencontrar el sábado que viene en el programa. ¿Te parece bien? Sí, solamente te digo esto, Cacho, que la gente de General Conesa, la gente en este caso de General Lavalle, sí, la de Conesa también, pero toda la gente de la zona tiene la posibilidad, General Lavalle, porque se está dictando un nuevo curso de timonel de yate, que es muy, pero muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque rendís en la prefectura de General Lavalle y te sirve para poder manejar no solamente en ríos interiores, sino también en el océano, cruzar hasta Uruguay, pero es importante que crear conciencia. Así como el hombre tiene un registro para manejar auto, sí, hay que sacar la licencia para manejar embarcaciones y el curso se está dando en General Lavalle. Bueno, ya nos vemos nosotros en un yate, en una lanchita, lo que venga, y lo hacemos nosotros, Roberto. Sí, aparte, bueno, después de realizar el curso, como prefectura en la costa está afincada en General Lavalle, ahí directamente, bueno, rendís y te dan el carnet habilitante. Así que en cualquier momento, ¿usted sabe lo que podría hacer? Sí. Escúcheme, yo de capitán lo veo a Arriaga, de capitán de barco. Sabe que sería. Y nosotros nos va a tener limpiando la cubierta el tipo, ¿no? Sí, exactamente. Déjalo ahí entonces. Bueno, La Rosa, querido Robertito, te voy dejando porque ya cerramos el programa, tenemos la cortina de fondo. ¿Te parece si nos reencontramos el sábado que viene, Robert? Abrazo grande para todos, buen fin de semana. Gracias, chau. Robert, gracias, abrazo grande, gracias. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte, nos vamos. Ha llegado el final del programa. Hoy jornada de sábado con mucha temperatura, bien elevado y con jornada realmente agradable. Amigos, nos vamos. Ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana aquí en el Sol de Nuestra España. Quien les habla, Oscar Di Profe Bernardis. Le digo gracias también y recuerden que estamos en el canal de YouTube. Se pueden suscribir en forma totalmente gratuita poniendo el Sol de Nuestra España. Gracias a todos, buen fin de semana, buena vida, chao. Hasta aquí el Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.